Muy buenos días. Vamos a comenzar en este momento la grabación de la clase correspondiente al eje contexto comunicativo. Les notifico entonces que ustedes están siendo incluidos en esta grabación. Esto es un protocolo de esta aplicación, de la aplicación Google Meet, que ustedes tengan presente que están siendo grabados en esta clase, en este caso, pues para que sea el material de apoyo del eje. Hoy es miércoles 18 de agosto de 2021 y estamos dando cumplimiento a nuestro tercer encuentro de clase correspondiente al primer semestre de 2021 en el eje contexto comunicativo. Este es el grupo 01. Buenos días, ¿cómo están? Volvamos a saludarnos, que ahorita por fuera de grabación estábamos pues dando la bienvenida, íbamos llegando. ¿Cómo están Carlos Eduardo, Davinson, Jeremy, Juan Fernando, Juan David, Brian y Juan José? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios, profe. Buenos días. Buenos días, compañero. Sí, Bueno, buenos días para todos, muy bien, profe. bueno. Yo siempre inicio conversando, primero para darle pues como tiempo a que las personas vayan llegando. Segundo, para que retomemos la clase y lo hagamos de una manera con interactuación, con encontrándonos, ¿sí? Y bueno, entonces a propósito de ello, hemos tenido ya dos encuentros y básicamente pues haciendo el pacto pedagógico. Ese pacto pues tiene que ver con las actividades, con la claridad de cómo es este método de socializar las actividades y que es tipo taller o tipo pues práctico, mirar los temáticas, mirar los porcentajes, horarios, ¿cierto? Ya establecimos, en este caso las horas de trabajo independiente que corresponde a los lunes y el trabajo de las asesorías que lo hicimos en un horario, en una franja horaria diferente también, sobre todo para quienes trabajan en la noche de los días martes, con reglas, con normas también, y también las miramos, qué se hace y qué no se, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el curso. Una de ellas es el grupo de WhatsApp, que es un grupo que hemos creado para que a partir de allí contemos todo. Entonces eso implica que no aplica para ustedes que comiencen a enviarle correos al profesor, ¿cierto? O correos al interno del profesor, salvo situaciones pues de fuerza mayor o situaciones muy especiales, y entonces yo les daría la indicación, ¿sí? Entonces para eso tenemos ese grupo de WhatsApp, hemos hecho también pues el ingreso al grupo de Dropbox y he dado el tiempo suficiente, 2 semanas para que ustedes se habitúen, para que ustedes, como llaman ustedes, como se llama pues en el lenguaje cotidiano, ustedes cacharreen ese recurso. Y como les anuncié la semana pasada, a comienzo de esta semana, comencé a tramitar, hice el trámite de la invitación al blog. Y el blog programó pues para que creo que a partir de ayer les empezó a llegar la invitación. Entonces con ese recurso de Blogger que ya yo mostré en clase, que estuvimos mirando, ya ustedes tienen acceso, tengan mucho cuidado en el acceso con las uh, advertencias que hice para que tengan cuidado, para que pues y puedan ingresar, ¿sí? Si no ingresan, pues me solicitan una nueva invitación, haciendo la claridad que el tema no es de cuántas invitaciones manden, ¿no? Yo les mande, no, es de que con las indicaciones que les di, y hoy muy seguramente retomamos ese tema del blog, ¿cierto? Me lo recuerdan ahora, una vez hayamos cumplido la agenda, para que comiencen a ingresar. No se desesperen a ingresar, ¿cierto? Rápido, ¿no? Lo hacen en un computador, ojalá, desde el celular a veces puede crear lo que les dije en su momento, y es que se ingresen con una cuenta predeterminada, y eso lo que hace es que les invalide la invitación. Tengan en cuenta que la invitación sirve solo una vez, yo la abro, la utilizo, ya no me vuelve a servir. Tengan en cuenta que la invitación es eh, para reportarse en el blog, ¿cierto? Para poner para inscribirse en el blog, para aceptar esa invitación. Luego, entonces, después que ustedes ingresen por primera vez, ustedes no vuelven a ingresar con la invitación, ¿cierto? No es con ese enlace de esa invitación, ¿cierto? Es con la dirección del blog, que ahorita la compartimos, vuelvo y la comparto, o con la dirección de la plataforma. Él le dice que si va a iniciar la sesión o que si va a crear un blog. En el caso de ustedes van a iniciar una sesión. Bueno, eso es como un recuento de lo que hemos hecho hasta hoy. Carlos Mauricio está levantando la mano y ya le voy a dar, le voy a conceder el uso de la palabra. Entonces, hemos visto toda esta parte. Entonces, en el día de hoy vamos a dar finalización a esa parte como del encuadre, como de llegar al curso. Y repito, parte de ello es esa usabilidad que vamos a tener del blog. Vamos a mirar un video donde planteamos el curso,
se termine de plantear el curso y vamos a ver un segundo tema que habla sobre el educador físico y las TICs y vamos a anunciar actividades, unas lecturas que voy a recomendar para que ustedes de manera voluntaria las puedan abordar. Adelante, adelante Carlos. Buen día, profe. No, se me presionó, gracias. Ah, se le presionó la mano. Bueno, aproveche y saluda a Carlos Mauricio. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias, profe. Buen día para usted y para mis compañeros. Muy bien. ¿Ha estado en todos los encuentros? En el primero no estuve. En Sí, el, en el anterior y en este sí. pero ha podido ver las clases, ¿cierto? Que yo las mando, ya está en el grupo de WhatsApp. Sí, claro, sí, señor. Bueno, Sí, listo, muy bien. sí las he visto. Entonces, bueno, ya también acordamos que enviamos la clase no, perdón, el video de la clase. Yo no mando el video, pues corrijo, mando un enlace y es un enlace de YouTube, lo cual hace pues que pese menos, que no se le llene a usted su PC pues de material, sino que está enlazado, es público, entonces ese sí lo pueden consultar desde el celular, desde cualquier equipo, entonces eso facilita, ¿cierto? Además, lo enviamos a ese grupo de WhatsApp donde están todos, además yo lo envío a los correos para quien tenga problema pues con el celular o con los datos o lo prefiera por el correo, y además lo montamos en el blog, allá va a estar, entonces mire que hay varias garantías, varias alternativas, todo en aras de que ustedes tengan pues todas las posibilidades el momento que estamos viviendo de acceder a la clase, de mirar. De hecho, lo que acabamos de hacer, pues de hacer este recuento, tiene que ver con ello. ¿Algo me faltó sobre el recuento? ¿Algo que tengan que agregar de estas dos sesiones? Adelante, Brandon. Buenos días. Creo que acá que llegaste en un momento. Buenos días, profe. Vengo llegando, así que no escuché el recuento. Bueno, no, pero estuve en las dos clases siguientes, ¿cierto? Sí, Anteriores, sí, ¿cierto? claro. Sí, Bueno, claro, sí, claro. listo. Entonces, para Brandon y para todos los compañeros, vamos a mirar la agenda del día de hoy. Brandon, con vocalización, que escuchemos todos. Lea, por favor, la agenda que hay en la pantalla. Agenda. Sesión 18 de agosto de 2021. Primero, la experiencia del curso en la voz del estudiante. Video. 2. Modelo pedagógico. 3. La contribución de la comunicación en los procesos formativos y el papel del profesor integrado a las TIC. 4. Lecturas recomendadas. Muy bien, muchas gracias, Brandon. Cuando hagamos lectura de una fecha, no es correcto decir 2021, sino de 2021, ¿cierto? Píldora gramatical también. Cuando hablamos del 2021, de 2021, perdón, como año no se le pone punto. El punto de la cifra se le pone a las cifras, es decir, a las cantidades. Entonces yo voy a hablar de 2021 pesos, debo ponerle un punto. Pero en este caso, a los años no se les pone puntos. ¿Sí? Bueno, es cantidad. Dos, no se dice del 2021, ¿cierto? Después que llegamos al nuevo milenio, al milenio de 2000, perdón, mire que es un vicio oral que tenemos, decimos del 2021. Y la explicación que yo hago para esta indicación es quienes nacieron antes de 2000, por ejemplo. Entonces, dice uno, bueno, ¿y usted en qué año nació? Entonces resulta que nació en 1995. Entonces usted nació un 18 de agosto del 2095, del 1995, no, de 1995. Acá pasa lo mismo porque es un año de 2021. El del se lo empezamos a agregar. ¿Sí? Y lo otro es que decimos 2020, 2021 y realmente se lee el año, ¿cierto? 2021, ¿sí? Y lo que dije también, no le ponen no se le pone un punto porque no es una cifra, no es una cantidad, es un año. Aquí, agosto, notan ustedes también, agosto no tiene, está en minúscula, ¿sí? Agosto tendría mayúscula si agosto comenzara la frase, ¿sí? Pero no se le pone mayúscula ni a los meses ni a los días de la semana. En inglés, en el idioma inglés, sí es una regla ponerle mayúscula, utilizar la mayúscula para los nombres de los meses y los nombres de los años, de los días de la semana y los nombres de las estaciones. ¿Cierto? Invierno, primavera, verano, ¿sí? En español no, ¿sí? Eh, y una última, ya para darle el uso de la palabra a Juan Fernando, y a la hora de poner la fecha, tiene un orden, ¿sí?
Entonces, martes 18 de agosto de 2021. ¿Sí? Comienza con el día, con el nombre del día, la fecha, ¿sí? El nombre del mes y el año. Porque nosotros también, debido a costumbres, eso que acabo de decir, nosotros somos muy llamados a adoptar anglicismos, ¿cierto? Entonces pensamos que es igual y es incorrecto. Igual, entonces, pasa con el orden de la fecha. Entonces uno dice agosto 18, pues no. Entonces, la mejor forma es miren un periódico, la fecha de un periódico, de un diario, y ahí está esa estructura. Bueno, Juan Fernando y Sergio Alejandro, primero Juan y después Sergio. Adelante, Juan. Buenos días, Buenos compañeros. días. Buenos días, profe. Una duda, profe. Dice Sí, usted que agosto debe ir en minúscula. sí, señor. Cuando yo tendría entendido la norma ortográfica decía, por ser nombre propio de iniciar con mayúscula. Pero mire lo que le estoy diciendo. Es el nombre de un mes, no es un nombre propio de una persona, ¿sí? Ni es un denominativo. Entonces, mire lo que estoy diciendo. En inglés, en la gramática inglesa, sí se pone con mayúscula el nombre de los meses y el nombre de los días de la semana y el nombre de las estaciones, pero en español no. Entonces, busque usted bien si la Real Academia de la Lengua, eso que usted me está diciendo, lo está haciendo y lo corregimos si es que yo estoy en el error, ¿no? Pero le estoy diciendo que la norma existe en inglés, en inglés, ¿cierto? Anglosajona, pues, pero en español no. Usted tiene entendido, y a veces uno tiene entendido porque el uso dentro de una cultura de las palabras o de los modismos hace que creamos, pero no siempre es correcto. Juan, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, Sergio, Profe, primero, pues, buenos días para usted y para todos buenos los días. compañeros. Profe, yo me acuerdo que en el colegio también nos decían que no debe llevar mayúsculas los meses, pero sí, siempre y cuando la fecha sea un día importante, como para la historia, o que sea muy, sí, así tal cual. Pero venga, es que Y una cosa es la fecha. ¿La fecha qué es? 18 de agosto. El día clásico o la celebración es otro asunto. Lo que pasa es que corresponde a un día, a una fecha, pero es fecha. Por ejemplo, Día del Contador. Sí, ¿cierto? Es un día, es un denominativo. ¿Sí, Sergio? ¿A eso te refieres? O profe, Día no, de me o Día refería de la más, Independencia. exacto, sí, y, pero no al día, no, el mes. Ah, sí, pero es que el mes no. Ahora, por ejemplo, si uno dice agosto negro, ustedes están diciendo que fue un día muy malo. Lo están haciendo, es un denominativo. Sí tiene mayúsculas iniciales, ¿cierto? Sí. Es un denominativo, pero como mes no. A la hora de poner la fecha, no. ¿Sí? Ahora, si uno tiene un párrafo donde dice agosto, coma, mes para las oportunidades y para se inicia el párrafo y le pone mayúscula. Pero repito, los meses, los días y los años, los meses, los días y las estaciones, en inglés se les usa el mayúscula, aquí en español no. Y eso que usted está diciendo son esas fechas que yo le digo a usted, esas celebraciones, en cuyo caso, si lleva el nombre del mes y está incorporado a ese mes, como pongo, por ejemplo, Viernes Negro, pues Black Day, Black Friday, ¿qué es? Black Day, algo así. Esas promociones, eso tiene un nombre propio, es un denominativo, ¿cierto? Entonces se le pone mayúscula. Sí, Sergio, es eso a lo que quieres apuntar, ¿cierto? Sí, sí, profe, ya está bien, Bueno, miren, ya me no respondiste, está gracias. planteado, no está planteado ni planeado en la clase, pues siempre que entonces vamos a ver el comentario. Se me ocurrió al escuchar a Brandon leer y hacerlo, eso es una píldora, una cápsula gramatical que yo les puedo compartir a ustedes, ¿sí? Siempre para que podamos estar en función siempre del mejoramiento, de hablar bien, de aprender a escuchar, de comunicar, y eso hace parte del contexto comunicativo. Entonces hemos leído la agenda. Lo primero entonces es la experiencia del curso. Les voy a compartir un video que han elaborado compañeros del instituto. Vamos a terminar el tema del encuadre y demás, hablando del modelo pedagógico, y a partir de ello voy a hacer un planteamiento sobre lo que representa o lo que implica las TIC. ¿Quién sabe qué son las TIC? Para que lo aclaremos cuando hablemos de ese tema. A ver, Sergio, las TIC, TIC, ¿qué quiere decir? Profe, me suena algo respecto a a las tecnologías, pero la verdad Sí, no recuerdo muy bien. sí, tecnologías integradas a la comunicación, ¿cierto?
Tecnologías integradas a la Bueno, comunicación. Ahora, hubo una época en donde decían sí, sí. NTIC, nuevas tecnologías integradas a la comunicación, ya no son tan nuevas. Entonces vamos a hablar de cómo, no solamente con motivo de con el tema de aislamiento, de pandemia, de apoyarse en la virtualidad, sino en todo el rol, en el papel que lleva a cabo un licenciado, un entrenador, un profesor, un líder en las TIC. Entonces yo voy a hacer una exposición y ustedes un planteamiento y ustedes deben participar. A partir de esa participación de ese foro, vamos a plantear la segunda actividad del curso, un comentario que vamos a realizar esta vez en el blog. Y vamos a tener como las actividades que hicimos una semana, ¿cierto? Hasta el otro martes de la semana entrante para que puedan hacer esa actividad. Y cuarto, voy a mostrar unas lecturas que voy a recomendar. Al final, yo les anuncio qué temas vemos la semana entrante y también pues recordamos que, lo recuerdo yo, lo recuerda uno de ustedes, qué actividades están pendientes. ¿Algún comentario, alguna duda sobre lo que acaba de leer Brandon y que yo acabo de retomar y de explicar sobre nuestra agenda del día de hoy? ¿Está claro todo? Sí, por ahora todo muy claro, profe. Bueno, entonces estamos en este momento 15, 14 personas. Somos 21 personas en lista al menos por el momento, entonces todavía nos falta el 30% del curso, pero bueno, y hago el comentario para que vamos pues mirando y viendo indicadores, cuántos estamos asistiendo. Voy a cambiarme de presentación para mostrarles a ustedes en el blog precisamente el video que vamos a ver el día de hoy que está dentro del blog. ¿Sí? Entonces, recuerden, lo vemos en clase y ustedes lo pueden consultar en el ingreso al blog. ¿Quiénes han ingresado ya al blog? Que ahorita estaba haciendo un sondeo y algunos me decían que sí, que ya porque la invitación les llegó ayer a sus correos. ¿Quiénes han ingresado? Qué pena que no había activado mi cámara, no me había dado cuenta. Oh, profe, yo. Carlos Eduardo, Sergio. Bueno, recuerden, yo en el día de hoy hago la reconfiguración del blog y entonces hay que mirar. Si ingresó con otra cuenta, inmediatamente el sistema lo saca, pues no lo valida, ¿sí? Así haya ingresado una vez, entonces para que tengan cuidado. Y bueno, y el resto de compañeros para que verifiquen bien. No les digo que lo hagan ya, que lo hagan de afán, pues, o simultáneo con otra actividad, no, háganlo con todo el cuidado. Y hoy también voy a agregar aquí a la agenda, permítame eh, instructivos para ingreso al blog, ¿cierto? Voy a agregar esto para que no se nos olvide. Voy a ponerlo acá. Eh, para aceptar invitación e ingresar al blog. Lo voy a poner como un punto para que no se nos olvide y lo voy a volver a mostrar en pantalla, ¿cierto? Lo voy a volver a mostrar para que nos quede pues como la agenda. Voy a devolverme y lo voy a volver a mostrar porque eso es importante. Y lo muestro rápidamente acá y se los envío como enlace, pues. Entonces, a ver, nuevamente tenemos ahí en pantalla la agenda. Entonces, le vamos a agregar este cuarto punto, instructivos para aceptar invitación e ingresar al blog de clase. Esos son los instructivos de uso también público que están en la red. Yo se los comparto, les muestro dónde están y las lecturas recomendadas. Eso es lo que quiero agregar y como le hice ese cambio a la agenda, lo quiero mostrar y lo pongo aquí. Entonces, para que lo hagamos. Repito entonces, el asunto no es ingresar primero al blog, ni quién ingrese primero, no. ¿Sí? Como tampoco pues hacer las actividades primero, ¿no? Es bueno uno planear, hacer, cuando esté seguro, hágalas. Yo, a mí no me molesta que las hagan, pero esté seguro que están bien realizadas. Y lo mismo pasa con el blog. El asunto no es uno hacerlo primero, sino hacerlo bien, porque puede que en ese primero, le reitero, hacerlo rápido, usted está ingresando con una cuenta predeterminada, entonces tenga dificultades, pero vamos a hacerlo en esto, creo que sin problema lo vamos a hacer durante esta semana. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos problemas con el blog? Vamos a escribir al grupo de WhatsApp. Y entonces el profesor nos ayuda, los compañeros nos ayudan. Cuando digo los compañeros nos ayudan, es que alguien que ya haya ingresado le dice, mire, yo ingresé de esta manera, mire, recuerde. Y entre todos construimos pues ese espacio, este espacio de aprendizaje. Tenemos allí en pantalla el blog. Entonces yo recuerdo, miren el blog, curso Contexto Comunicativo, y estamos en esta primera parte que mostré la vez pasada, en esta misma primera, donde dice acerca del curso. Acá hay un enlace, lo estamos viendo, el enlace que estoy señalando. Sí, profe. Bueno, léame ese título, por favor.
Dice la experiencia del curso en la voz del estudiante. Bueno, resulta que este es un material que se elaboró en la clase. Estos compañeros, estos estudiantes decidieron, acordamos y ellos hicieron como trabajo final de ellos, como trabajo de clase, un video. Y en ese video ellos cuentan su experiencia, como lo dice el título, la experiencia de ellos del curso, una vez terminado el curso. Entonces me parece muy apropiado para terminar esta parte de explicación del curso, que ustedes escuchen lo que estos compañeros plantean, ¿cierto? Antes de ver ese video, Juan Fernando, has levantado la mano. No, profe, seguro Se levantó. Bueno, listo. Entonces estoy diciendo que este video corresponde a un espacio de clase. Vamos a mirarlo y después miramos el modelo pedagógico. Entonces voy a compartir ese video. ¿Cómo contribuye la comunicación en los procesos formativos de los estudiantes de licenciatura en Educación Física y Entrenamiento Deportivo en el programa Habilidades Comunicativas o Contexto Comunicativo? Escribir, exponer y escuchar. Interacción, entorno y lenguajes. Educación y era digital. Trabajo en equipo y cineforo. Estructura textual y conectores. Dicción, improvisación y pronunciación. Lenguaje corporal, semiótica. Discurso, ensayo y parlache. Buscamos el desarrollo de las competencias mediante lo analítico y lo inductivo y lo aplicativo y lo participativo en los educadores físicos y en los entrenadores deportivos mediante construcciones, socializaciones y aprendizaje basado en problemas para ver la importancia y la aplicación del rol integral de estos profesionales, tanto en la organización, en la institución, en la comunidad.
idioma y me ayudó para relacionarme con los demás. El curso me permitió dejar un poquito más la timidez porque era una persona muy tímida y también me colaboró con muchas materias porque en sí los temas que se dieron son fundamento para las otras. Bueno, este curso nos sirve para las demás materias, los demás cursos, porque nos enriquecen de forma de comunicar con los profesores, con los estudiantes, cómo interactuar ya siendo más adelante profesionales y así poder llegar a una comunicación asertiva. Bueno, este curso nos ha dado herramientas muy valiosas para nuestra vida profesional, ya que nos ha ayudado a desenvolvernos en público, a tener un mejor léxico y pues me parece muy importante en las otras materias también, porque podemos exponer de buena manera y que no nos dé miedo nada. Para la vida profesional me sirve más que todo evaluar el concepto del cuerpo y lo que comunica. Ver más allá solamente de sus palabras, sino evaluar más que todo sus expresiones. Además de ser más clara con las ideas al momento de relacionarse. Lo que me deja el curso para mi vida profesional es que ya me sé comunicar mucho mejor, entonces a la hora de establecer una relación con mis futuros alumnos o con los usuarios que tengo en el gimnasio, ya sé expresarme y sé cómo entablar una conversación con ellos que antes no sabía. También sé utilizar la comunicación no verbal porque antes no era buena para expresarme con los gestos, las miradas. Con el curso me dio realmente muchas cosas, tanto para desenvolverme en mi ámbito laboral como en la vida personal. Desde aprender a leer, desde el tono de voz, desde comprender sobre el contexto comunicativo, algo que hacemos inconsciente, volverlo consciente y poder leer más el entorno o las relaciones interpersonales en la vida cotidiana. Todo lo aprendido en la clase de contexto comunicativo me parece muy importante, ya que lo puedo aplicar en mi vida profesional como educador físico. Este curso para mi vida profesional me sirve bastante, ya que aprendo cómo expresarme ante mis compañeros, ante mis colegas, cómo improvisar, cómo tener una clara lectura de los temas que puedo acoger hacia mi carrera como educador físico, y me sirve mucho más en la manera en que yo me expresaba antes y me empiezo a expresar ahora. Bueno, allí están los nombres de los compañeros, el año, bueno, comentarios sobre lo que acabamos de ver y estamos en modo introducción al curso, pacto pedagógico y esto complementa mucho más. Quiero escucharlos a ustedes acerca de lo que acaban de ver y oír y bueno, qué claridad más da sobre el curso, qué les llamó la atención, en fin. Hablemos entonces de eso que acabamos de ver, de ese video. Profe, a mí una Sergio. preguntita. Señor. ¿Qué significa parlache? El parlache es una transformación dialectal, ¿cierto? Que no alcanza a ser una lengua, pero sí es una derivación de la lengua, ¿sí? Y que se da por el uso. La comunicación está en el escenario o está en el contexto de las culturas, es decir, de los grupos humanos. Entonces, en este caso, el parlache es una derivación, una variación del idioma español que se crea entre la década del 80 y los 90 en la ciudad de Medellín, concretamente. Y, por ejemplo, la palabra parce, la palabra business, la palabra sisas, hay unas que no están aceptadas por la Real Academia, ¿sí? Por ejemplo, bacano hace parte del parlache y ya está aceptada dentro de la lengua española, ¿sí? La palabra parce también, y son o derivaciones de otro idioma que las adaptan. Por ejemplo, parce viene de la palabra parceiro, que en portugués quiere decir hermano, carnal, amigo, ¿sí? Carnal es una derivación también que es mexicana para decir el hermano, el compañero, y aquí se utilizó parce.
La palabra bacano es algo muy bueno e inicialmente la gente decía, no, eso es de uso de la calle, eso es de marihuaneros o de viciosos o de gente bien mal, no. El parlache no es ni bien ni mal, no, no significa, o que sea de cultura baja o cultura alta, no, esos son calificativos que hemos venido, que va acuñando las personas, así como lo que hablábamos ahora, que la gente dice, yo tengo entendido que los meses, pero no es que sea entendido, sino que lo usamos tanto y nos hacen creer, y realmente no está bien. En este caso el parlache se va legitimando. Entonces el parlache surge concretamente en Medellín, derivado de un fenómeno social, ¿sí? El fenómeno del narcotráfico, la violencia, y surgen las barriadas populares. Existe, como les digo, también en lenguajes propios, por ejemplo, el lunfardo es el lenguaje que usted escucha, por ejemplo, en los tangos argentinos, ¿sí? Entonces, eso es el parlache, concretamente en Medellín, y hay estudios. Entonces, en ese curso tuvimos la oportunidad de mirar un espacio y hacer un foro sobre el parlache, porque hay estudios y ese tema lo he trabajado yo, el del parlache, y comenzamos a mirar. Particularmente el compañero que habló, no sé si ustedes notaron, él hizo una primera intervención donde habla bastante, digamos, ceñido al parlache, a tal punto que cuando él hizo la presentación en el curso, todos lo miraban y decían, ¿cómo así? Decían, este lo que es un chirrete, que eso es parte también, es para calificar a alguien que tiene un modo de hablar, pero que además también esa palabra chirrete hace parte también de esa incorporación a un conjunto de vocablos. Y miren que el mismo compañero al final ya habla en otro tono, no fingiendo, sino diciendo cómo aprendió y cómo, porque con él empezamos a decir, bueno, un profesional debe hablar así, ¿no? ¿Sí? Con parlache. Entonces él terminó diciendo, no, el parlache es bueno con mis amigos en el barrio, es un tema cultural muy interesante, pero en clase no, ni yo como el profesor de educación física, por mucho que yo trabaje y con mis estudiantes manejen parlache, yo debo de manejar pues el español adecuadamente y el contexto. Sergio, eso es el parlache y eso es lo que te puedo decir de esa experiencia, de lo que vimos ahí en ese video. Listo, profe, muchas gracias. ¿Sí cabe en la cuenta que es el parlache? ¿Cierto? Si usted conoce que es el parlache, no sabía que se llamaba así, no había caído en la cuenta, pero sabe que es el parlache Sí, ya. sí, claro. Sisa, ¿cierto? Sí, sí, profe, es que no, Cuando no dice sabía, sisas, eso. Cuando dice business, no sabía cómo se salir a, llamaba, pues, eso, o salir a ese, bisnear, ¿sí? Bueno, ¿qué vimos ahí? Hablemos, recuerden que aquí en lo posible socializamos en el contexto del aula, ¿sí? ¿Alguien más? No hay más comentarios sobre ese video. Yo, profe. Sí, Davinson. Bueno, sí, pues no sé, partiendo de lo del parlache, pues es un estilo de comunicación, ¿cierto? De hecho, pues no sé de pronto el compañero porque lo desconocía, pero pues es muy conocido y más acá en Medellín donde se maneja pues realmente, incluso hay una gran variedad de términos, digamos unos muy bien calificados y otros tal vez no tan calificados o bueno, categorizados como groserías, ¿cierto? Realmente lo son, pero bueno. Y bueno, dentro del video pues creo que vimos mucho contenido, ¿cierto? Y digamos que dentro de lo que cabe, los compañeros siempre caían en un mismo patrón común, y es que la comunicación, el contexto comunicativo, pues no solo te sirve aquí, no solo te sirve en las demás materias, sino para tu vida cotidiana, fuera de que lo hacemos, como decía el compañero, inconscientemente, pero pues a él le ayudó a caer en cuenta de eso y aprender a trabajarlo conscientemente y saber que es un desarrollo que sí o sí comprendemos día a día, pero que nunca lo trabajamos a fondo, y pues supongo que en ese curso o en este curso como tal es lo que estaremos como trabajando. Muy bien, David. Es un testimonio. Dos apreciaciones. Recuerdan que también dijimos, bueno, vamos a hacer las correcciones, las apreciaciones en público, ¿cierto? Y todos estuvieron de acuerdo. Sí. Dos anotaciones para que las tengan en cuenta. No es un estilo, ¿sí? Ni es una lengua, es una derivación del dialectal, ¿sí? Una derivación que está incorporada, digamos, al español. Ahora, es tan fuerte y de tanto uso y tiene todo ese proceso cultural que ya es de Medellín, sí, pero ya en Colombia todo, ya el parlache existe. Incluso ha salido del país el parlache, ¿sí? Bueno, y la otra es, recuerden, cuando uno dice, se dice caer en la cuenta, no caer en cuenta, ¿sí? Hay momentos donde caer en cuenta aplica para muy contadas excepciones, ¿cierto? Pero la expresión es caemos en la cuenta o caer en la cuenta.
Listo, profe. Muy bien, Vale. está muy bien lo que viste del video, se trata de esto. Sí, cada quien, ahora, eso también demuestra, cada quien tiene un equipaje, tiene unos intereses, entonces cada quien viene al curso y cada quien hace, aprovecha pues el curso y lo incorpora a su equipaje. Repito, el compañero que habló allí, él planteaba, al comienzo de la clase los compañeros se lo gozaban, se burlaban de él, le decían, uy, qué pelado tan chirrete o tan no sé qué, y él empezó. Lo que yo no hice fue decirle eso está mal o está bien. Entre otras cosas, aquí en el curso no utilizamos la categoría de bien o de mal, ¿sí? Porque es que esa palabra de que hay estudiantes buenos, no, no, no. Hay estudiantes que trabajan, no hay estudiantes que trabajan más, que tienen oportunidades de mejora, pero no, ese calificativo de bueno y de malos es un calificativo bastante, para mí, mal usado. Entre otras cosas, eso tiene la sociedad como está. El bando de los buenos y los malos, ¿cierto? Entonces a él nunca le dije que era bueno o malo, sino que él mismo sacó sus conclusiones, empezó a trabajar y empezó pues a hacer su propio proceso. Brian, adelante. Profe, pero, buenos días para ti, para los compañeros. Sí. Profe, pero parlache solo se le denomina a las que ya están aceptadas por la Real Academia. No, 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 no. Hago la claridad, sí fue que no me hice entender. Eso surge de uso. Si les digo que para la marihuana existen 200 denominaciones, ¿ustedes qué piensan? Marimba, maracachafa, la María verde, Juana. María Juana. Ahora, surge, una de las cosas para que surge es para poderle hacer el quite a la policía. Entonces crean unos códigos, ¿sí? Surge para el negocio del narcotráfico, entonces para poder hablar y no ser descubiertos. Y entonces de tanto uso y lo utilizan tantas personas que se convierte en el parlache, ¿sí? Pero no necesariamente aceptado por la Real Academia. Hay un momento en donde la palabra se usa y ya la Real Academia la analiza, anualmente hacen pues esas actualizaciones y las aceptan. Por ejemplo, yo recuerdo que hace muchos años las abuelitas le decían, ay, ¿cómo así que bacano? Bacano es de marihuaneros, de malevos, de esquina, de por allá. O ese tema es que de la esquina, que hay que pararse en una esquina. Lo que pasa es que relacionan la esquina con esto. Entonces, pero ya bacano aparece en el diccionario y bacano es de uso, quiere decir algo bueno, algo agradable, ¿sí? Pero no todo el parlache es aceptado, por eso sigue siendo parlache, ¿sí? Bueno, les llamó bastante la atención ese tema a ustedes del parlache. Si nos da aquí dentro del como tema que traigamos a la clase, con mucho gusto les muestro un video sobre parlache y les referencio un libro y una investigación y leemos algunos términos sobre parlache, ¿sí? Que es bastante rico y para que nos divirtamos un rato y también podamos pues como aprender sobre ese tema. Que repito, el tema no es decir que el parlache es bueno o es malo, ¿no? Es una derivación. ¿Sí? Del dialecto, del lenguaje, ¿sí? Y es de uso, el hecho es que es de uso y es sociocultural, ¿sí? Pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguien más? Todos conocen la sede de Robledo, ¿cierto? Al momento de haber ido a presentar el examen o al momento de hacer algún trámite. ¿Todos han ido a la sede de Robledo de nuestra universidad o no? No, profe. Oh, no, profe, yo no. Bueno, ahí en las imágenes precisamente eso con que comience el video, ese recurso se llama una cámara inconsciente o cámara dirigida, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo es ingresando por las dos puertas que tiene la sede de la universidad en Robledo, donde queda el instituto. Sí miraron ¿qué más notaron allí? A ver, quiero que hagamos descripción y cerremos el tema del video, pero que no lo desaprovechemos, que ya lo vimos acá en la clase. El parkour que estaba haciendo ese compañero. Ah, sí, sí, señor. El compañero es un instructor de parkour del INDER. ¿Sí? En ese momento él entrenaba, entonces, claro, la idea fue de ellos hacerlo haciendo parkour, sí, muy bien. Pues yo noté en el video que terminan haciendo las conclusiones y la anotación de los compañeros en el instituto, ingresan por las dos puertas y van hasta el bloque donde tenemos clases. El bloque 45, sí. Sí, ahí hay una chica también, una chica que dice ahí que ella es era instructora de un gimnasio en ese momento, y ella decía, no, yo no era capaz de hablarle a mis usuarios, a las personas que van. Ahora soy capaz de hacerlo, puedo entablar un discurso. Entonces ella lo aplicó para eso. Decía, bueno, y he mejorado mucho, porque si yo me comunico bien, pues voy a ser más efectiva en mi trabajo. ¿Sí? Este muchacho de parkour, de hecho, quien hace la presentación, la primera, es el compañero que tuvo la iniciativa de hacer el video. El curso no es de video ni de televisión, pues él dijo, no, yo manejo esto, hagamos cámara, el video es hecho con celular, todo es hecho con celulares,
sea, no hay cámara profesional, no hay, tiene, pues, no es el mejor en cuanto a realización de televisión, no, tiene movimientos, tiene desenfoques en algunas partes, pero lo que vale y lo que rescata allí es cómo yo ya hice una definición del curso y presenté. Entonces ahora, en labor de ustedes mismos los estudiantes, ellos están haciendo lo mismo, están dando su versión de qué es el curso y como dice Juan Fernando, presentan como el curso y después hacen sus conclusiones, muy de ellos, ¿no? Yo asesoré pues la realización, lo miré, lo presentamos en clase, pero es totalmente un producto que hicieron los compañeros. ¿Algo más? Bueno, debo decir que entonces ese video está a disposición, es un video que da cuenta, pues, otra versión más del curso. Entonces, por favor, espero que les sea de utilidad, que lo aprovechen, que lo miren. Quien quiera volverlo a mirar está en el blog, mírenlo acá. Y bueno, y voy a tratar el tema de, bueno, y debo decir, cuando tengamos actividades como esta, les agradezco mucho cuando participan, no tienen que ser intervenciones extensas, no, simplemente retroalimentarnos todos. Mire, por ejemplo, qué importante cuando hablamos del parlache. Eso llamó la atención, entonces pude dar otra explicación sobre esto, ¿sí? Entonces, que haya más participación de parte de ustedes cuando hacemos las actividades. Muy seguramente va a ser todo el curso que yo lo hago porque es mi estilo, es decir, ¿qué opinan? Socialicemos, construyamos. Siempre, siempre lo que yo pretendo es no hablar tanto el profesor, sino que ustedes sean quienes construyan la clase. Y lo que hicieron ahora los compañeros cuando dicen, bueno, ¿y qué es parlache? Yo vi tal asunto. Eso es construir el curso. Bueno, vamos a mirar... vamos a mirar acá el modelo pedagógico del curso. Entonces voy a la segunda entrada y abro acá. Todos estamos allí, ¿cierto? Miren, yo les señalo acá. Una pregunta. Cuando yo pongo el cursor sobre la respectiva enlace, se ve ahí en la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno. Toca acercar, sí, pero se ve. Entonces tengo aquí el modelo pedagógico, voy a abrirlo. Este modelo pedagógico está en una presentación de Geniali. ¿Algunos de ustedes conocen las presentaciones de Geniali? No. Bueno, todos conocemos PowerPoint, de pronto Prezi. Yo el que menos utilizo es Prezi, me parece que el Prezi es hecho como para portafolios de productos, como por el movimiento que tiene. Entonces, si uno se descuida en Prezi, en lugar de ganar con la presentación, puede perder, porque la gente como que se emborracha, como que se marea. ¿Sí? De tanto, entonces el Prezi es como para imágenes y para textos muy concretos y para mostrar como secuencias. Se me ocurre a mí portafolio de productos, en mercadeo, obras de arte, exposiciones, propuestas culturales, pero para exposiciones con contenido no. Pero entonces, y me parece que el PowerPoint sigue siendo muy válido, el tema es cómo le incorporamos diferentes recursos. Pero este recurso que se llama Geniali es un recurso muy didáctico, muy de la clase y lo hemos aprendido varios profes de la universidad. Entonces, este es otro elemento que les queda a ustedes también para que aprendan así como con las redes que hemos planteado. Entonces, miren, este es un solo pantallazo y es interactivo. Acá en el extremo superior derecho hay un botón. Entonces yo hago ese botón y mire, ahí me muestra en dónde hay contenidos. ¿Sí lo pudimos ver? Sí. Lo voy a volver a poner, miren, ¿sí? Entonces voy a comenzar. Entonces, el modelo pedagógico del curso. Es decir, ¿qué me dice el modelo pedagógico? Todo lo que he venido hablando también, o sea, cómo es el estilo, la negociación. Miren que acá está la palabra negociación. Cómo es que esto es comunicación, no solamente por el nombre que tiene el curso de contexto comunicativo, ¿sí? De habilidades comunicativas, sino porque es lo que debe estar en el escenario de un aula de clase. El trabajo en equipo, cuando yo digo, por favor, hablemos, participemos. En la segundo seguimiento hay trabajo en equipo, pero entonces no solamente ese trabajo en equipo, sino que todo el tiempo uno viene con sus estudiantes, con sus compañeros en el aula de clase a hacer trabajos conjuntos, trabajo en equipo, y hay una interacción. Pero comencemos por acá entonces, que un modelo pedagógico, ¿sí? Una propuesta de enseñanza-aprendizaje siempre debe estar en función, en torno, en el centro de la persona, del ser, en este caso de los profesionales en formación. Siempre gira en torno a él. Y gira en torno a él, reitero, que debe haber interacción, comunicación, negociación y trabajo en equipo. Vamos a mirar cómo entonces. Entonces, ¿qué es la interacción? La interacción es el conjunto de relaciones e intercambios que se propician dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje que derivan tensiones, derivan discusiones, derivan acuerdos, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir desde el planteamiento que yo hago, desde el pensamiento como docente? Que la clase debe ser desde el tablero hacia el auditorio, no del auditorio hacia el tablero, ¿sí? Perdón, debe ser del auditorio hacia el tablero y no del tablero hacia el auditorio. ¿Qué quiero decir con ello?
Cuando yo digo que la clase o la propuesta pedagógica o el entrenamiento, no solamente es pues que tengamos bastante lúdica, ¿sí? O aquí en la virtualidad que llama gamificación, ¿sí? Juegos para hacer, o que tenga recursos, o que muestre videos, no. Sino que además de ello también la clase debe ser pensada a partir de quien tengo al frente. Cuando es presencial, el auditorio, ¿sí? Yo traigo un material preparado a mi clase, sí. Lo sé comunicar, sí, pero tengo que pensar las necesidades y la dinámica que va creando el curso. Ahora, hay un tema que es el currículo, y los currículos no son un listado de temas ni un listado de acciones solamente, no, el currículo es, además de esto, que es la propuesta de qué temas va a dictar, en qué momento, y sus objetivos pedagógicos y demás, el currículo debe ser el producto de esas tensiones, entendiendo la palabra tensión como esa constante interacción, esa constante pues intercambio que pasa en el auditorio, es decir, en este caso, en las 21 personas que están matriculadas, en el caso de hoy los 15, 16 que están asistiendo. Entonces, por ejemplo, que entonces se nos dio la oportunidad de hablar sobre la fecha, sobre el año, sobre los nombres, pues se planteó en el curso y no estaba planeado, pero era la necesidad lo que se fue generando. Que después entonces preguntaron sobre el parlache, porque vimos el video, no estaba planteado hablar del parlache, pero entonces lo pidieron, lo solicitaron. Entonces yo no puedo decir, no, eso no está en el currículo, no, eso no lo tenía yo preparado, eso es otro tema, no, es dar además una flexibilidad. Entonces eso piensa en las realidades, en lo que está pasando. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en día es responder a las necesidades, a lo que tiene, y eso es interacciones, intercambio. Entonces hay una cita allí donde dice, de Jimeno 1988, que dice, la enseñanza para los profesionales de la misma consiste fundamentalmente en diseñar ambientes o situaciones de trabajo para los estudiantes, conduciendo la actividad de suerte que se vaya desarrollando el currículo al tiempo que se rellena la vida escolar de forma ordenada, guiadas por una intencionalidad, ¿sí? Entonces, esas son las interacciones. Ahora, ¿qué es la comunicación? Unos dicen que es la común acción, ¿sí? Es indicar un camino, un destino compartido mediante acciones de habla, de sonidos, de escucha, de imagen, de gestos, de escritura, de palabra. La comunicación es entendida también como un proceso que es intencional, que debemos saber, y vamos a ver también esa parte de lo que por allá nos decían también en el bachillerato de emisor, ¿sí? Por el proceso de comunicación, entonces es intencionado, y donde hay intercambios, hay identidades, identificaciones, sentidos, sentimientos, diría yo, que es para que se propicie dentro del aula, un contexto, un escenario, se produzcan pues esa construcción colectiva, en este caso, esa enseñanza-aprendizaje. Acá hay otra cita de Múnera y Sánchez 2003. Ellos dicen hacer que la comunicación, abro comillas, que no todo comunica, aunque todo significa, o sea, es susceptible de significación. Entonces, la comunicación es constante como una acción y que tiene que ver con las acciones y en ese escenario, las interacciones. Ahora, la negociación entonces es el producto de alinear expectativas, de confrontar de diferencias, pero es que yo tengo entendido que esa palabra, yo no, pero mire, yo tengo entendido, mire, yo le sustento, le doy mis argumentos, busquémoslo, miremoslo. Entonces todo eso hace que negociemos y lleguemos a acuerdos. Negociación también es cuando, bueno, acá tengo la planeación de las fechas, los porcentajes, pero lo someto a consideración y es un derecho que tenemos entonces, de mirar, de replantear. Y no todo repito lo que tengo, ya sea porque es parte del currículo, o porque en mi planeación está hecho aquí en la clase, viene hecho y es inamovible, no. Entonces es negociación. Recuerden también lo que yo les he dicho, el profesor que se la sabe todas no existe. Entonces, como no existe y yo tengo esa conciencia, entonces estoy abierto a negociar. Y entonces, precisamente cuando hay una negociación, hay una parte que cede o que concilia, ¿sí? Y otra que da sus argumentos. Y ahí es donde está la famosa sopa con Z, que son las zonas de posible acuerdo. ¿Sí? Y en el ámbito educativo particularmente, la negociación es la preparación, es los contrarios, el antagonismo, los marcos comunes, las propuestas de solución, el cierre que hacemos de los temas, el concertar, ¿sí? Y el trabajo en equipo, para este caso, es un grupo organizado de individuos, de personas en pro de un objetivo común mediante tácticas, estrategias. Yo aquí traigo las tácticas, las estrategias, yo aquí hago las propuestas, soy un facilitador y entre todos le damos curso al curso, ¿sí? Todos hacemos la clase y lo hacemos en conjunto, repito. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aprender, con el objetivo de trabajar,
¿sí? De avanzar en la carrera, todos tienen el mismo objetivo, entonces acá los alineamos esos intereses, los intercambiamos y mediante negociación, mediante el permanente contacto, o sea, la interacción de acciones, hacemos que esa acción conjunta sea determinante para la construcción y el logro del objetivo. Esto es lo que siempre entonces, si aquí en el centro está el ser, la persona, el profesional, esto es lo que siempre ocurre en un escenario de clase, en un escenario del entrenamiento. Un ser, unos seres y tener en cuenta estos elementos. Pero entonces, en el acto de la enseñanza existe el hacer, el aprender y el servir. Yo sé que quienes tienen formación previa en el SENA, por ejemplo, o en organizaciones para el trabajo y el desarrollo humano, tecnologías y técnicas, les han hablado de esto. El ser, el ser, el ser, el ser y el ser y el hacer. Entonces, ¿qué es el hacer? Tiene que ver con el desempeño. Entonces, el hacer es ese desempeño y es saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos en un contexto. ¿Sí? Entonces, la plataforma, el blog, el ingresar, el utilizar el WhatsApp, el participar en las clases, el presentar pues, los talleres, eso hace parte de su desempeño acá, es el hacer, lo que usted está haciendo. Y cuando es en el campo laboral, aplica igual, ¿sí? Para resolver problemáticas y llevar a cabo tareas con idoneidad y efectividad. De hecho, recuerden, el trabajo parcial y el trabajo final de este curso es plantear una problemática y darle solución. Es decir, vamos a medir ese desempeño en el hacer. ¿Desempeño de qué? De lo que usted adquirió como conocimiento acá, cómo lo mira frente a su realidad particular, teniendo en cuenta sus condiciones y sus pensamientos y los contenidos de clases para aplicarlos y llevar a cabo. Eso me va a demostrar que los aprendizajes son significativos o no. ¿Qué es un aprendizaje significativo o una tarea auténtica? Es cuando tiene sentido. ¿Qué no es, que no hace parte de esa cognición y no es lógico? Y muchos años también la enseñanza cayó en ese error y es plantear, por ejemplo, la importancia que tiene el entrenamiento en la educación física y irnos al modelo inglés o al modelo ruso, ¿sí? Entonces, claro, es muy bueno como caso, como ejemplo, pero si nos vamos allá, lo trabamos allá, nada tiene que ver con el contexto suyo, nada tiene que ver con sus intereses, no se parece a lo que usted vive, no se parece a lo que es Colombia, entonces no tiene sentido y luego entonces no es significativo, ¿sí? No es auténtico. Entonces, esa cognición es comprender y articular el saber y hacer que ustedes sean capaces de resolverlo y tomar decisiones, que es lo más importante, ¿sí? Y la comunicación nos posibilita eso. Y repito, el modelo pedagógico que estoy planteando dice entonces que además de hacer, hay que aprender y hace parte de la cognición. Ahora, servir. Cuando ustedes hacían la presentación personal y en lo que lo que escribieron para presentar esa actividad, muchos de ustedes planteaban, no, y yo quiero ser profesional para poder entonces desempeñarme en el campo del deporte. Está sirviendo a qué? A un proyecto personal, social y familiar. Está sirviendo a sus intereses. Y eso tiene que ver con la actitud con C, es decir, la forma como me paro frente al mundo. ¿Sí? ¿Cómo lo veo? Entonces las actitudes son variables que me motivan, que disponen los comportamientos y en los procesos, en este caso de aprendizaje, para adquirir esas competencias del hacer y del hacer, ¿cierto? Para resolver la problemática. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, vamos bien, vamos claros. Muy bien, gracias por la respuesta. Entonces, el hacer tiene que ver con alinear. ¿Y qué es alinear? Las clases, ¿sí? Las lecturas, las exposiciones, socializaciones. Eso es alinear. Alinear es poner al mismo nivel. Entonces, si hago y desempeño y estoy dentro de la interacción, dentro de los otros, trabajando en equipo, comunicando y negociando, es porque estoy alineando permanentemente. Yo no vengo aquí a dar verdades únicas, se los he dicho y lo repito. No me las sé todas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Alineando un conocimiento previo que yo tengo, unas experiencias, unas propuestas, y las tengo que argumentar y las pongo allí sobre la mesa, aquí sobre la sesión, ¿cierto? Eso es alinear y ustedes hacen lo mismo. Cuando les digo qué piensan, qué percepción hay, qué vimos allí. Y viene el de interiorizar. Entonces, la interiorización es cuando vemos experiencias con los videos, las tareas aplicativas, el aprendizaje basado en problemas que lo llaman ABP, ¿sí? Y viene la transformación que está, este aprender, miren la H intermedia, aprender
tiene que ver con el interiorizar y vuelve también y aplica a que si hay comunicación, interacción, negociación, trabajo en equipo. Y el transformar es usted presentar proyectos, productos, ¿sí? Conjuntos de términos que hagan que usted de testimonio, ¿sí? De evidencia del hacer, de la cognición para su desempeño y frente a una forma, una motivación, unas actitudes que tiene dentro del aula, dentro del escenario, ¿sí? Y esto se logra escuchando, hablando y escribiendo. Yo les he planteado también a ustedes que curiosamente a nosotros tenemos el ejemplo de los niños. Tú naces y lo primero que haces es comunicar a través del llanto, a través de gestos, pero particularmente te pasas casi un año escuchando, escuchando, mirando, escuchando, para hablar. Y al año y medio la gente comienza a hablar, ¿cierto? Y después cuando ya habla, ya escucha bien y habla, es que usted comienza a escribir, pero no al contrario. Lo ponen a escribir primero el niño recién nacido para que escuche y después hable. No, esa es la secuencia lógica. Incluso yo cuestiono mucho también cuando en los idiomas uno va a esas academias y le dicen, no, no, lo que pasa es que usted va al club de conversación, aprende más así. Pues eso funciona en un tema de inmersión, pero igual usted tiene que escuchar mucho, mirar, poner bastante cuidado, pues como decimos acá en Antioquia, ponga bastante cuidado y debe escribir una vez ya empiece como a hablar y haya escuchado lo suficiente y entonces el escuchar y el mirar me posibilita tener esos referentes. Entonces eso es lo que hacemos acá también. Entonces para el contexto comunicativo es importante no solamente escribir bien, hablar bien, sino escuchar y tener en cuenta todos estos elementos. Debo decir finalmente que entonces todos ustedes tienen un equipaje. Un equipaje. ¿Qué es lo que es un equipaje? ¿Quién me define qué es un equipaje? No dentro de lo pedagógico, no. ¿Qué se le ocurre? Brandon, ¿qué se te ocurre de manera rápida? ¿Qué es un equipaje? A ver si me escuchan, si me están escuchando. Brandon, estoy preguntando. Disculpe, profe, disculpe. Lo veo como equipaje como todo lo que usted ha dicho de interiorizarlo, el equipaje que uno lleva dentro de cada cosa. Sí, pero vámonos más a la definición, no tan académica, no tan dentro de la clase. ¿Qué se le ocurre cuando yo digo la palabra equipaje? A ver, Davinson, Carlos Mauricio, Duber. A ver. Profe, pues no sé, equipaje quiere decir, no sé, son varias herramientas, ¿cierto? Aplicados o bueno, en función de algo, ¿sí me entiende? Como tener varios objetos, varios recursos, ya sea para un viaje, Está ya muy sea bien. para cuestiones académicas, ¿cierto? Es como reunir cierto tipo de cualidades y Ah, elementos necesarios. bueno, alguien más. Duber, que lo veo por aquí, no he participado hoy. Hola, profe, muy buenos días. Buenos Buenos días, días. compañero. Profe, para mi equipaje sí es como un conjunto de elementos que nos puede servir como para cierto tipo de cosas. No, Puede pues, ser, ¿qué cierto tipo de cosas? ¿Cómo así cierto tipo? profe, pues el término lo podemos utilizar en varios sentidos. Yo lo puedo utilizar como en términos para el colegio, no sé, utensilios, materiales. Bueno, entonces concrete lo siguiente, Duri, para todos. Es un conjunto de elementos, de herramientas, sí, de elementos, de artículos, de herramientas que yo puedo utilizar para un viaje, para un proyecto o para una situación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sobre todo que vamos a ver aquí también unas palabras que llaman comodines. Entonces, cuando dice ciertas, pues ¿cómo así ciertas? Lo mismo cuando dice bueno, malo, lo que para mí es bueno, para usted puede ser malo. O la categoría de bueno es diferente para usted. Lo mismo esos ciertos, ciertos elementos, no, sea concreto, para un viaje. Y Davinson también apuntaba a ello, Brandon también, pues como para, ¿sí? Para decir, bueno, para un viaje, para afrontar. Entonces, el equipaje que tienen las personas es ese conjunto no solamente de elementos materiales, sino de percepciones, de paradigmas, de creencias, que hacen que él tenga una actitud con C, o sea, una forma de pararse frente al mundo. Entonces, aquí en el modelo pedagógico lo que estoy diciendo es que con todo este escenario, repito, de interacción, comunicación, negociación, trabajo en equipo, en donde esté el hacer, el aprender, el servir, alinear, interiorizar, transformar, para escuchar, hablar y escribir, tener entonces una buena metodología con unas estrategias y unas tácticas para la enseñanza, debo tener en cuenta que si aquí en el centro está el individuo, todos los individuos llegan con equipajes. Entonces la pregunta en esto momento es, ¿serán iguales todos los equipajes? ¿Es igual el equipaje de Duber al equipaje de Davinson? ¿Y es igual el equipaje de Brandon al que tienen Davinson y Duber? ¿Quién de los tres me contesta?
A ver, atrábanse. ¿Quién? David. Profe, sí, no, yo creo que no. Yo creo que no son los mismos equipajes, no solo tal vez por lo que vayamos a utilizar o por la forma en que las herramientas las vayamos a usar, sino por la formación que venimos de atrás. O sea, la forma en que recogimos tal vez esos elementos, esos recursos para formar nuestro equipaje, ¿cierto? Como venimos de distintas partes, de distintos lugares, digamos que de alguna u otra forma nuestros elementos o nuestros recursos, aunque pueden llevar una misma función, pueden ser diferentes. Sí, concretemos también de diferentes culturas, diferentes familias, diferentes formaciones sociales, y hemos tenido diferentes experiencias a lo largo de la vida, unas agradables, otras desagradables. Entonces, la cultura es determinante. Entonces, ahí yo estoy diciendo, cuando usted plantea un modelo pedagógico, usted no puede, que lo he dicho acá también, usted no puede suponer. Ah, como todos ustedes son del bachillerato, entonces de malas, acá todos vienen, ahí eso ya lo deben saber, ¿no? Hay asuntos que podemos preguntar, bueno, y entonces, ¿sí? Debido a eso, ¿sí? Lo otro es que lo más fuerte en los individuos son los paradigmas, que son creencias, ideas que están acentradas, que están instaladas en el cerebro. Entonces, me refiero a cuando dicen, todas las mujeres son iguales. Es que a una mujer no se le, una mujer es muy difícil darle gusto, las mujeres son cantaletosas, esos son creencias, o los paisas son pujantes, los costeños son perezosos, eso no, eso son frases que utilizan en publicidad y son paradigmas, porque eso es mentiras. En Antioquia hay gente perezosa y en la costa hay gente muy pujante, más que los mismos países. Lo que pasa es que son ideas y eso hace parte del equipaje de las personas y eso hace que miremos a los otros con prevención, ¿sí? Pero también el equipaje acá es, como decían ustedes, el conjunto de conocimientos previos, ¿sí? De esas mismas competencias. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si aquí en el centro está el individuo, pues tenemos que tener en cuenta que hay en este caso 21 equipajes diferentes y lo que pretendemos con la aplicación del modelo es que al final exista una competencia en el equipaje. Entonces algunos van a alivianar el equipaje, van a decir, no, entendí que me sobra el equipaje. ¿Qué me sobra? El poner con mayúscula los meses. ¿Qué me sobra? Esas expresiones que a veces son redundantes y las aprendí acá. Pero ¿cómo las aprendí? Con el desempeño, con la cognición y con la actitud que yo tengo para poder trabajar, para darle lógica a lo que estamos haciendo, darle curso. Entonces, al final, esto entendido, estas competencias como el conjunto de actitudes, ¿sí? De formas de ver, como el conjunto de destrezas para resolver una problemática, para plantear una realidad, como lo vamos a hacer con el trabajo final y el parcial, es la competencia. Y ahí digo también que las competencias todas van a ser diferentes. Hay unas competencias básicas, el comunicar, el redactar, que las vamos a tratar de lograr en todos, pero soy consciente que no con la misma intensidad en todos y que habrá algunos que además de esas van a desarrollar otras más, que habrá otros que van a desarrollar lo mínimo, lo que necesita simplemente para pasar el curso, ¿sí? Y es respetable, lo estoy diciendo con todo el respeto, ¿sí? Entonces, este modelo plantea estos 4 elementos con el individuo en el centro, teniendo en cuenta estas dimensiones y estos niveles y teniendo en cuenta que hay un equipaje inicial y un equipaje final que se convierte en competencias. Ese es el modelo pedagógico del curso, compañeros. Comentarios, aportes, dudas que haya sobre lo que acabo de plantear como modelo pedagógico. ¿Está todo claro? Sí. Bueno, espero que les sirva para la clase, para plantear que esto está en un escenario del entrenamiento y que además de la clase sirva para sus planteamientos como profesores. A partir de ello, entonces, nosotros podemos decir que cómo el profesor está integrado a las TIC. Y voy a hacer acá muy breve, ¿sí? Más breve que con el modelo pedagógico para hacer el abrebocas, para motivarlos, ¿sí? A ustedes a que comiencen a participar y hagamos durante unos 10 minutos un debate, una socialización acá, para que a partir de este podamos apoyar la actividad que nos queda hoy. Entonces, lo mismo, este es una presentación de Genial y miren los puntos que tenemos para exponer. Entonces, acá tenemos el profesor integrado a las TIC. Noten ustedes, miren todos los recursos que tenemos en este momento. Acá está Dropbox que lo estamos utilizando. Por acá podemos ver YouTube, por acá podemos ver Facebook, LinkedIn, Google Maps, podemos ver el Blogger, podemos ver aquí la SAF de seguidores, el Twitter, el WhatsApp, ¿sí? El Instagram, ¿sí? El Vimeo, el WordPress, en fin, cantidad, y estos son unos pocos, ¿sí?
que tenemos de recursos. Entonces, ¿quién es el profesor que está allí? El profesor debe tener capacidades de apropiación, utilización de herramientas, medios, contenidos y recursos para su desempeño en el contexto, en el aula, en el caso de ustedes, en el sitio de entrenamiento. El profesor es un líder. Ahora, generalmente uno le dicen las TIC, entonces la gente dice, ah, sí, las herramientas que existen. Entonces hablan de YouTube, sí, eso es válido, pero miren la definición que doy acá. El profesor debe tener capacidad de apropiarse, de tomar para sí, de utilizar herramientas, medios, contenidos y recursos, que son 4 asuntos diferentes, para que se desempeñe en el aula. ¿Sí? Ahora, aborda diferentes problemáticas de la realidad desde las diferentes perspectivas. El parlache es una realidad propio acá. Entonces lo abordamos en un momento, ¿cierto? La ortografía, la redacción, el escenario, la problemática. Entonces, eso es lo que hace el profesor, abordar diferentes problemáticas de una realidad desde diferentes perspectivas. Y el profesor crea y propicia diferentes contextos participativos y de aprendizaje. Entonces, el profesor crea el grupo de WhatsApp, pero no solamente por crearlo, por comunicar, por informar, sino que les dice todo el tiempo, por favor, todos a hablar por allí, nada de personal con el profesor, nada directo. ¿Qué crea ahí? Propiciar que haya un escenario no solamente en la clase, sino todo el tiempo como si estuviéramos conversando, ¿sí? Como estamos conversando y para el aprendizaje. Crea también la plataforma, crea los momentos, crea modalidades. Ahora, construye y dinamiza la participación, entonces con comunidades de aprendizaje. El blog se convierte en una comunidad de aprendizaje, porque yo les decía a ustedes, por ejemplo, si uno utiliza el Classroom, pues es una buena herramienta, pero me parece a mi manera de ver que no crea del todo la comunidad como tal, ¿cierto? Porque una comunidad conversa, una comunidad discute, una comunidad tiene tensión. Entonces, cuando tenemos el Dropbox, que todos podemos ver la carpeta donde está todo, pues no solamente tenemos esa posibilidad de tomar decisiones y de ser responsables en cuanto a que usted puede ver los trabajos, pero no los puede copiar, ¿cierto? Eso es un plagio. Pero también está dentro de ello que hay una conversación permanente. Me entero de lo del otro, me enriquezco con lo del otro. Cuando decimos que las correcciones las hacemos acá en público, tiene ese criterio, ¿sí? Cuando decimos que todo por el WhatsApp, vuelvo al WhatsApp, es eso, que una respuesta para uno le sirva a todos, que haya aprendizaje y que entonces somos una comunidad, que haya proyectos colaborativos, no solamente cuando trabajamos en equipo, sino doy la respuesta, sirve para todos, ¿cierto? Entonces el profesor también dinamiza mediante redes de conocimiento. Y el profesor desarrolla criterios fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje, con inmersión, con llevar a las personas a lo más real posible en las tecnologías integradas a la comunicación para él y para los estudiantes. Entonces ahí hay 3 elementos, la innovación, la integración y la exploración. Siempre que hablemos de las TIC, de los entornos virtuales, tenemos que hablar de la innovación, es decir, lo que el individuo está en capacidad de transformar, de llevar, de proponer. Siempre tenemos que hablar de no quedarse con un solo recurso. Miren cuando hicimos la estrategia del curso. Es una estrategia fundamentada en varias plataformas y varios elementos. Entonces es integrar. Y la exploración es que yo deje un espacio a que no todo lo diga yo como profesor, sino ustedes estar allí explorando, diciendo. Entonces para que ustedes puedan decir también, los pongo a que resuelvan los problemas ustedes. Repito, el parcial y el final es plantear un problema. Entonces implica una exploración. Reflexionar permanentemente acerca, es lo que vamos a hacer hoy con este ejercicio, entre otras cosas, acerca de las tecnologías, de los ejes misionales de la universidad, ¿cierto? De investigar, hacer extensión, hacer docencia, en fin, lo que estamos haciendo no solamente como educadores, sino como ciudadanos universitarios, ¿sí? Ahora, las competencias que debe tener un profesor integrado a las TIC, la gestión, la tecnología, la pedagogía, la investigación, la comunicación, ¿sí? Ese es mi planteamiento sobre lo que implica un profesor integrado a las TIC. A ver, yo los invito en este momento a que hagamos un rápido debate en unos 10 minutos para que planteemos, pues vamos cerrando la clase y planteemos la actividad que nos queda a partir de esto. Entonces, vamos a plantear a partir de esto entonces una pregunta, ¿sí? Esa pregunta está acá en el blog. Entonces, la contribución de la comunicación en los procesos formativos y el papel del profesor integrado a las TIC. ¿Qué piensan ustedes? Y les reitero, yo nunca me ha tocado sacar aquí al tablero, decir, hable Davinson, hable Sergio, pero porque ustedes no se atreven a hacerlo. Entonces, cada vez que avance el curso debemos de hacerlo más rápido,
y atrevernos, ¿cierto? Romper hielo. Entonces, en este momento los invito a que con esta pregunta, que la voy a dejar ahí en pantalla, comencemos a enriquecer el debate, no para mí, sí, para todos. Yo estoy incluido en el grupo, ¿sí? Entonces, comencemos a ver, ¿qué podemos decir a partir de los elementos con los que inicié de mi planteamiento, a partir de cómo contribuyen la comunicación en los procesos formativos y cuando el profesor está integrado a las TIC? Adelante, los escucho. ¿Qué creen ustedes acerca de cómo contribuye la comunicación cuando a los procesos propios en un aula, en un lugar de entrenamiento, en un lugar de enseñanza, aprendizaje, cuando el profesor, cuando el tutor, el líder está integrado a las TIC? Adelante. Yo considero que cuando un profesor es consciente de que cada alumno tiene un equipaje diferente, como lo decíamos, con estas herramientas, con las TIC, la tecnología, con la era tecnológica en la que estamos, considero que estas herramientas son una manera de llegar más a los alumnos, ¿no? Muy bien. Gracias, Brian. Profe, yo, partiendo también como desde de esa perspectiva del equipaje, el hecho de que un profesor tenga el equipaje tan variado, incluyendo TICs, pues tecnologías pues como tal, hace que se vea de alguna u otra forma el desarrollo del estudiante mucho mejor, se potencie más. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes tenemos las mismas, digámoslo así, como facultades o formas de aprendizaje. Entonces, el hecho de que el profesor varíe la información, varíe los métodos, hace que cada estudiante a su manera tenga su conocimiento y obtenga lo que realmente es importante, ¿cierto? Aprender, desarrollar y potenciar pues como ese aprendizaje. Pero miren qué importante el papel del docente. Es el docente el que potencia eso que está diciendo Dainzo. Duber. Exacto. Profe, la que más profe, yo creo que lo que es la comunicación y el papel del profesor influye mucho. Me voy a ir más como por la parte del profesor, porque pues la verdad, todo lo que usted ha hecho hasta el momento, pues yo creo que de una u otra forma nos ha hecho pues como cambiar en muchas cosas, nos ha dado muchos aprendizajes. Entonces, también pienso que no debe ser solo en esta clase, digo que el profesor también, si uno se equivoca, debe corregir y pues creo que muy buena la manera de usted desde el principio de la clase, pues como que puso pues, puso en la clase de si lo podíamos hacer en público, la corrección o en privado. Entonces yo creo que muchos de ahí hemos aprendido muchas cosas de usted. Entonces creo que esto es muy importante, pues como en el curso y en cuanto a la carrera. Recuerden que la comunicación es propia del ser humano, es inherente. Otro asunto es que con el tiempo la vamos deteriorando, la vamos ignorando. Acuérdense en el ejercicio de la presentación personal. Uno diría, algo tan sencillo, pues no es tan sencillo, pero miren, es comunicar. Entonces siempre lo dejamos como, yo ahí lo hago como sea. Ahí. Y es muy importante la primera carta de presentación que doy. Lo mismo, todo es comunicación. Entonces, ¿cómo contribuye esa comunicación a ese rol, a ese papel que tengo yo como docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y cuando estoy apoyado en las TIC? Adelante, continuemos el debate. Pues en la actualidad el papel del docente con el uso de las herramientas virtuales ha tomado una vigencia impresionante con el tema de la pandemia. Ya veníamos años anteriores utilizando estas herramientas, pero con el tema del confinamiento y todo eso, estas herramientas tomaron un valor más importante en el proceso educativo y en el proceso comunicativo. Ese papel de ese docente en la virtualidad yo creo que ha sido importante porque ha permitido también generar otros procesos, dar otras herramientas. Yo que he estado en el proceso presencial también, por ejemplo, no nota la diferencia con lo que se hace ahora con el tema de la virtualidad y son herramientas que cuando estábamos en la presencialidad no pensamos que iban a tomar esa relevancia y que nos iban a ser parte de nuestro equipaje en este momento. Sí, fíjese usted, por ejemplo, que no solamente tener un buen equipo, o sea, una cosa es la usabilidad y la otra es la conectividad, ¿cierto?
no solamente tener buen equipo, tener muchas plataformas, eso no lo marca todo. Hay que integrar. Ahora, la comunicación, insisto, o sea, contribuye. Entonces, tenemos una plataforma, sí, tenemos un recurso, una herramienta como el Blogger e hicimos hoy uso de un video que está subido en YouTube a su vez, pero eso no lo marca todo. Es una combinación y es una integración que el profesor hace. Entonces, cuando yo digo hablemos, 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 por favor participen, ¿qué estoy haciendo? Estoy desvirtuando esa imagen de que el profesor lo dice todo, que son verdades únicas, y además estoy dinamizando la clase, le estoy dando mayor dinámica, porque pues muchos de ustedes, si llevamos 1 hora y cuarto acá conectados, entonces yo 1 hora y cuarto hablando, el profesor, esa figura de que es el que dice todo y nadie más puede decir, pues además de que esa ya no es con todo el planteamiento que hemos hecho y la pedagogía que yo planteo, muchos de ustedes se pueden haber dormido ya, ¿cierto? Ah, se durmió porque no, pues ese señor hable que hable. Entonces, eso hace también que no solamente las TIC, sino la comunicación integradas, articuladas, tengan validez y hagan que el profesor tenga un papel más relevante, como dice Juan Fernando. Continuemos. Estamos en el debate, en la discusión sobre esa pregunta que hay en pantalla. La contribución de la comunicación en los procesos formativos y el papel del profesor integrado a las TIC. Bueno, muy buenos días, compañeros, Sí. profesor. Yo creo que es muy importante resaltar como la importancia de esa palabra integrado, más acompañada como de profesor integrado, como en todo este proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo veo que más con todo esto de la pandemia, se ven muchos profesores que de alguna u otra forma como que se desentienden de ese proceso de aprendizaje. Es como enviar trabajos, ¿sí me entienden? Hagan, hagan, hagan. Y ver que el profesor como que se integra y, ¿cierto? De alguna u otra forma como que le importa cuando uno se equivoca, cuando uno habla de tal forma. Pues yo personalmente que hablo como tan atravesado a veces, y ver que el profesor como que se integra como en ese proceso de que uno aprenda y lo corrige y toda la cuestión es muy importante. Yo diría se involucra. Yo incluso a veces digo, muchachos, vea, me estoy metiendo como en cosas muy personales, pero venga, yo le aporto. Es involucrarse. Hubo una época en donde hablaban de la educación hipodérmica. ¿Quién maneja ese término de hipodermia? ¿Qué es algo hipodérmico? Incluso búsquenlo en Google ahí si tiene datos ahí en el celular. Lo hipodérmico, ¿qué es lo hipodérmico? ¿Lo ubicamos o no? Las jeringas tienen el concepto de la hipodermia, ¿sí? Inyectar, ¿sí? Ah, por dentro de la piel. Exacto, pero entonces decían una época, por ahí en la década del 70, en la crisis de las universidades, pues una crisis ideológica y todo. ¿Han visto La Noche de los Lápices? Creo que se llama así la película, ¿cierto? Algo así. Esa es una crítica a esa revolución mundial que hubo de replantear el tema de la educación. Entonces el tema era, primero que era, le decían hipodérmica. ¿Por qué? Porque el profesor venía a la clase a inyectar. Es decir, él descargaba una cantidad de contenidos, independiente que usted entendiera o no entendiera, ¿cierto? Y voy a hacer referencia también a ese término de entender o hacerse entender. Entonces el profesor tenía un tiempo. O sea, yo a veces me empleo 2 horas, empleo 1 hora y media, 1 hora y cuarto, pero lo que menos me mueve es el contenido. Es más, a veces digo, vea, la agenda, no alcanzamos, dejemos para la otra. ¿Por qué? Porque la dinámica de hoy, porque estoy preocupado en interiorizar. Entonces, hipodérmico era, le denominaban así, como en son de burla también, diciendo, no, es que la educación se convirtió en un traslado de conocimiento, un traslado de contenidos. Entonces, el profesor que dice, vea, lean ese documento y dentro de 8 horas haga un examen. Ni siquiera una valoración o una discusión, sino un examen. Y el examen consiste en que, si ahí decía, la contribución de la comunicación en los procesos formativos y el papel del profesor integrado a las TIC es muy importante. Entonces yo hago la pregunta dentro de 8 días. ¿Qué consiste las TIC? Entonces la gente reproduce esa frase como yo la dije. Y no solamente la está reproduciendo, sino que está diciendo que lo que yo dije está bien. Está, pues, es válido, porque él dijo. Y entonces yo le pongo un 5 y digo, bien, mal. Y eso es hipodérmico, ¿cierto? Es reproducir. Para reproducir lo que otro dijo, pues bueno, para eso usted corta y pega. Pero aquí el tema es que debemos dinamizar, ¿cierto? Socializar, aprendizaje basado en problemas. Entonces la llamaban la hipodérmica. ¿Alguien buscó ya en el diccionario qué es algo hipodérmico? ¿Qué es la hipodermia? He buscado, profe, pero por la formación de la palabra es
por debajo de la piel o por debajo de la Hipo, sí, hipo adentro, sí. Pero entonces era inyectar. Entonces, sí me hago entender con el término que decían. Entonces, esto es lo contrario, lo que estamos viviendo ahora y al menos la propuesta de este curso, y como yo pienso, a lo hipodérmico. O sea, yo no vine aquí a descargar contenido, ni mucho menos a cumplir contenidos, ni a cumplir tiempos, ni a cumplir grabaciones. No, vine a una experiencia pedagógica con ese modelo, o sea que vine a comunicar, a interactuar, a trabajar en equipo con ustedes y vine a llamarlos a ustedes estudiantes, no alumnos. Y vine a decir que si me hice entender, no si me entendieron. Y vamos a darle alcance a ese tema cuando revisemos el proceso de comunicación. Entonces, para Brian, para quien habló ahorita fue Brian, ¿cierto? Por favor, traten primero, y quien habló antes de Brian, no recuerdo, hablen de estudiantes, no de alumnos, creo que ya lo dije, ¿cierto? Alumni quiere decir falto de luz, ¿sí? Y es parte también de esa escuela vieja, pues, y era que ustedes no tienen luz y yo soy el que doy toda la luz, el profesor, y eso no es así. Solamente porque el profesor no se la sabe toda, sino porque la dinámica actual es, venga, entre todos construyamos. Y el tema de me hice entender o me entendió es que cuando yo digo me entendió es porque Juan Fernando me entendió. Ese es su problema, pero si digo me hice entender, estoy asumiendo ya de hecho que si algo no está claro, yo vuelvo y lo explico y soy yo quien me hice entender, quien pude hacerlo, ¿sí? Para que vamos incorporando eso al lenguaje, ¿cierto? Y eso tiene sus explicaciones teóricas también que lo hacemos durante el curso. Continuemos unas 2 o 3 intervenciones más. ¿Quién no ha hablado el día de hoy en la clase? Revisemos a ver para que sea esa persona que nos comparta. Por ejemplo, Juan David y Jeremy tampoco han hablado hoy, o yo no los he escuchado. Pues el saludo sí, pero Luis Santiago, ¿sí? Samuel. Entonces, a ver, ustedes, por favor, compartamos. Estamos en esta discusión, rápidamente. Uno de los 4 que lo haga. Duer, levantaste la mano, adelante. Profe, yo quería como hacerle pues una pregunta. Sí. Pues ya que estamos hablando como de la importancia del papel del profesor como involucrarse con nosotros los estudiantes, pues yo no sé si de pronto el trabajo de la presentación, pues yo quedé como con la inquietud de pronto si hay algún error o algo que nos pueda corregir en cuanto a ese tema y en la comunicación. Bueno, si tú notas en la primera clase, en lo que yo hice las correcciones, hice la retroalimentación y que hicimos una aplicación. Eso no exime que si en ese texto yo considero que les voy a hacer unas devoluciones, lo hago. Pero el aporte es, primero, que hay que plantear una estructura, es decir, planear la comunicación. La comunicación no se inventa, ¿cierto? Y sale. Entonces, lo primero es una estructura que ya dijimos bajo 3 dimensiones: ser profesional, ser social, ser familiar. 2, que hay que empezar con esa estructura saludando y que no se puede terminar en punta. Tercero, que siempre hay que hacerle no es que uno arranque a hablar de todo en todos los ambientes, en todos los contextos. Entonces, eso está en lo que ya hicimos en ese momento, ¿sí? Ahora, si hay lugar a eso de la presentación, yo vuelvo y retroalimento si alguien lo quiere hacer durante la asesoría o en un espacio que concertemos. Y lo otro es, quiero decir, todo el tiempo estamos, cuando yo les digo hablen, estamos sometiendo a esa competencia de hablar en público, de hacer buenas presentaciones suyas, todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿cierto? Todo el tiempo estamos sometiendo a esto, ¿sí? Todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿sí? Samuel, Jeremy, a quienes dame ahora, Juan David, adelante Juan David. Profe, pues mira, yo pienso pues que muchas veces quizás uno, pues no es que uno no entienda como, por ejemplo, lo que le están enseñando, sino que muchas veces también depende como las palabras que usa como el instructor pues que nos está hablando acerca de ese tema. O Sí. muchas veces quizás también es el mismo estudiante que quizás no presta pues como una adecuada atención y por eso quizás no entiende. Solo que una vez se complica y dice pues que uno no entendió tal cosa, pero no es que uno no entienda, es que a veces no se le da como, hay palabras un poquito complejas o difíciles de entender, por decirlo así. Entonces es como pues un correcto manejo del lenguaje y un poquito más claro y quizás uno entiende las cosas más fáciles. Por eso creo pues que es muy importante como la forma de expresarse pues del instructor.
Recuerda que estamos hablando primero de la comunicación y es importante lo que has dicho. Entonces, pero estamos hablando de la actitud también, la actitud de quien está trabajando. Entonces, si yo voy pensando que ustedes son alumnos y no estudiantes, entonces ya voy. Si voy pensando que yo me las sé todas, ya eso es una actitud. Si voy pensando en que yo voy a descrestar, a impresionar con palabras, la interacción, miren, viene el otro tema. Yo hablo de interacción y la defino. Y yo tengo yo pues lo digo acá, yo tengo el vicio también de decir, bueno, vea, en palabras de a peso, en menudo, en la calle, esto es lo que se entiende por esto. Entonces eso hace, tradúzcale a las personas, claro, es el contexto. Pero también lo otro, además de la actitud y de un lenguaje, como dice Juan David, adecuado, sencillo, utilice los equivalentes. Además de eso, integre los diferentes recursos. Es decir, integre la tecnología, vaya a lo más básico y fundamental del ser humano, como es la presentación, como es el hablar, como es el activar una cámara, pero integre siempre las tecnologías e integre realidades y momentos. Muy bien, Juan David. Jeremy, tienes mano alzada. Pues, profe, para mí el profesor siempre tiene que ir innovando a las necesidades del estudiante. Más que todo ahora con esta pandemia, que es muy importante el uso de las TIC. Pero no solo es integrarlas, sino saber cómo usarlas, porque las herramientas tecnológicas pueden ser un arma de doble filo también. Ajá. Y recuerden que hicimos una aclaración, ¿cierto? La diferencia entre usabilidad y conectividad. ¿Cierto que sí? Lo hablé con ustedes, ¿cierto? Sí. Pues ahí aplica. Repito, no es solamente muchas tecnologías. Bueno, vamos a que Samuel, ayúdanos por favor y me lees lo que hay aquí en pantalla. ¿Sí? ¿Lo alcanzas a leer, Samuel? Sí, sí, señor. Entonces, leamos, diagnóstico de entrada, y esa es la actividad que vamos a hacer después de que aquí entre todos que yo hice mi planteamiento y que ustedes hicieron planteamientos, no todos, pero lo hizo la mayoría. Leamos entonces para todos, Samuel. Diagnóstico de entrada. Teniendo en cuenta el conocimiento previo que cada uno tiene con su equipaje existencial académico, personal y social en cuanto a la comunicación en el escenario cotidiano, en el aula, en la empresa, en la familia, elabora un ensayo, un mapa conceptual o un texto tipo pregunta-respuesta que se refiera a la contribución de la comunicación en los procesos formativos y el papel del profesor integrado a las TIC. Comenta, incluye tu nombre, código de identificación y grupo, haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior de esta primera entrada del blog. Publicar un comentario. Argumentado desde tu percepción y expectativa personal. Una vez publiques tu ensayo, mapa o texto, debes comentar al menos 2 de los aportes de los otros integrantes del grupo. Pregunta, ¿se entiende lo que me dice entender con lo que está copiado allí? Sí, yo sí. Juan, explícanoslo en tus palabras lo que la actividad en qué consiste, con tus palabras, lo que captaste allí y explícaselos a todos. Hay que hacer un mapa, un ensayo, o es una manera de exponer. Bueno, Juan, te interrumpo. Yo estoy diciendo ahí, bueno, por ahora, para esta segunda actividad, hombre, yo sé que a mí los mapas conceptuales, los cuadros de significado son mi fuerte, hágalo así. ¿Qué tiene que tener un mapa? Unos buenos conectores y que el que lo vea, lea y eso se preste para una exposición. Ah, pero es que no, para mí es más fácil yo convertir eso que está allí. Entonces, entonces le pongo la partícula, abro pregunta y pongo cómo contribuye la comunicación en los procesos formativos y el papel del profesor integrado a las TIC. Cierro la pregunta. Entonces, para mí es más fácil responderla y empiezo a escribir. O yo de una vez ya voy a empezar a hacer un ensayo muy corto, entonces le pongo una primera entrada, un desarrollo y una conclusión y le pongo hasta título. Listo. Entonces estoy dejando, al menos en este inicio del curso, que estamos escribiendo ya, pero que vamos a arrancar con asuntos como un comentario muy sencillo, que cada quien elija una de esas 3 opciones. ¿Qué digo yo? En la que usted sea fuerte, en la que se sienta bien. Entonces, mire que el equipaje dice, en el bachillerato yo tenía un profesor que nos metió bastante ese tema y nos volvió tesos en ese tema, pues miren que teso también es parlache, ¿no? Y lo estoy utilizando. Entonces, miren, eso es lo que estoy haciendo en esa primera parte. Continúa, Juan Fernando, con la explicación. Que es básicamente eso, exponer el tema de la contribución de la educación de la comunicación en los procesos educativos y el papel del rol del profesor en un mapa, ya que usted nos está haciendo la recomendación que sea un mapa mejor.
Cualquiera de los tres, no es que sea mejor o peor, sino en el que usted se sienta bien, Bueno, o sea, que usted sea y que pueda comunicar. Bueno, eso en cuanto a ello. y Continuemos. publicarlo pues en el blog y hacer comentario de por lo menos del trabajo de 2 compañeros. Bueno, pero hay otra condición, que usted ponga su nombre, el grupo al cual pertenece y su documento de identificación. Dejémoslo en el nombre y el grupo. ¿Por qué? Para que identifiquemos, así usted tenga el correo, así usted tenga el usuario, acostumbrémonos. Eso es el equivalente a cuando yo digo, buenos días, Juan Fernando, los saludo a todos, entonces ya, o cuando ven mi imagen en la pantalla, entonces es identificar. Y también porque como este blog lo compartimos con otros estudiantes, en este momento tiene pocos comentarios, pero muy seguramente a medida que vaya transcurriendo el semestre integramos más estudiantes, entonces para que se distinga. Entonces es la otra condición, ¿cierto, Juan? Sí, señor. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya que aclarar para todos para continuar con la asignación de la actividad? Davinson. Sí, profe, qué pena, con respecto, bueno, se coloca el nombre de uno, pues el personal. Y en cuanto al grupo, específicamente, ¿qué debe ir? Grupo 01 Medellín. 01 Medellín. Ah, listo. Bueno, hay palabras que vamos a seguir aquí apuntando. Qué pena, eso es un vicio oral, una muletilla, porque le va a dar pena intervenir en su clase. Y varios lo han hecho, como dijo Davinson. Qué pena, no, como que qué pena, ¿por qué no? Es una forma como en medio del, entonces no lo utilicen, como que qué pena, no, diga de una vez, yo tengo una pregunta. Bueno, y la otra que por ahí la escuché, quería, y yo de forma muy maleducada voy a empezar a partir de este momento, maleducado, violento, como lo quieran ver, pero recuerden que yo no estoy ni bravo, ni se la monté a nadie, y es cuando alguien diga quería, le digo, entonces no le doy la palabra, porque si quería es porque ya no quiere, es tiempo pasado. Y eso lo escucha uno en todas las personas. Entonces, un entrenador les dice, muchachos, yo quería que hoy trabajemos, y de pronto nadie le hace la observación que yo hago, pero la actitud de la persona no es la misma. Entonces uno dice, ¿por qué están trabajando tan lento? ¿Por qué no están como motivados? Porque usted les dijo que quería, ya no quiere, ¿cierto? Si usted dice, quiero que hoy hagamos las actividades, listo. Otra cosa, no diga yo quería hacer una pregunta, yo quiero hacer una pregunta, hágala, sea concreto, directo. Entonces, ese quería, voy a empezar. Todo el que utilice quería, le digo, entonces no pregunto, le iba a preguntar, entonces ya iba, ya no es tiempo pasado. ¿Me hice entender con esa apreciación? Eso es asertividad en el lenguaje. Y así usted no lo perciban así, evidentemente, eso implica, hombre, yo a mis estudiantes les hablo y como que no llega el mensaje. Es como, ¿por qué? Porque su mensaje es débil. Muchachos, yo quería que ustedes hicieran esa actividad. De pronto la hacen ustedes, pero no es lo mismo que decir, por favor, hagamos la actividad. Yo quiero que hagan la actividad, ¿sí? Esas apreciaciones. Juan David. Yo voy a hacer una apreciación en ese sentido, profe, sí. Porque en la parte laboral, más nosotros en la parte física, corporal, ese tipo de expresiones al iniciar una clase van a predisponer al estudiante. Entonces, el tener un lenguaje asertivo es la mejor herramienta en el caso de nosotros para comunicar lo que vamos a desarrollar y la manera como lo vamos a hacer. Y eso estamos haciendo, Juan Fernando. Poquito a poco, ya les pedí autorización para poderlos corregir. Les advierto, todo el que diga quería, le digo, entonces no diga, porque ya no va a decir. Entonces corrigen. Ya usted dijo, voy a decir, claro. Juan David, adelante que levantaste la mano. Aprove que por favor me explica cómo es que funciona hacerlo. Pues que como uno no. Ah, no, ya voy a eso. ¿Se entiende la instrucción? Entonces, Juan, voy a pasar a la inquietud de Juan. Entonces, a continuación, ya sabemos que vamos a hacer tipo mapa, pregunta. Bueno, vamos a responder a esto. Los elementos los acabamos de dar con el foro. Y que vamos a poner, lo primero, el nombre, la identificación y el grupo. Y que lo vamos a publicar. Ahí vamos, ya les voy a explicar. ¿Quién más va a intervenir? Brian. Pues yo tengo la inquietud con respecto a la actividad. Sí. Porque supongo que el texto, porque yo lo voy a hacer como texto escrito, sí. de hablar sobre mi proceso de formación, mi equipaje. No. Sí, pero no. Habla de un punto de vista que usted tiene, pero no se salga de esta pregunta, de esta afirmación. O sea, el tema es este. ¿Sí? Ahora, elementos, lo que acabamos de discutir, lo que yo expuse, más lo que usted tiene como equipaje, como punto de vista, ¿cierto? Pero no se centren en hablar sobre su proceso ni su equipaje, no. Usted va a reflejar con lo que va a escribir
su punto de vista y que tiene que ver con su equipaje, con su percepción, pero centrado en este tema, todos, la contribución de la comunicación en los procesos formativos y el papel del profesor integrado a las TIC. ¿Sí me está haciendo entender, Brian y compañeros? Listo, listo, profe. Y ya por otro lado, tengo la misma duda que el compañero sobre el blog. Ah, sí, sí. Bueno, entonces, indicaciones. El blog tiene, esos comentarios son muy interesantes porque no es un ensayo, no es un artículo. Entonces, ustedes van a ver que cuando usted mete el comentario acá, si usted, perdonen la expresión, le echa mucha carreta al asunto, se extiende, creo que son 525, 500 caracteres, él no se lo recibe. Le dice, no, no se lo publico. Ahora, condición, no haga varios comentarios, ese es un solo comentario. Entonces, recomendación, escríbalo primero, verifique que, ¿sí? Porque cuando él no se lo recibe, se lo borra. Entonces, cuando usted lo vaya a repetir, que si no se lo recibe, usted simplemente tiene el texto. Entonces, recomiendo, téngalo copiado en Word y simplemente corta y pega ahí, lo pone ahí o lo transcribe, ¿sí? Y repito, no es válido que usted entonces haga 3 comentarios, no, es uno solo. Entonces, ahí que estoy diciendo, los estoy poniendo en condiciones a ustedes a que sean concretos, claros y concisos. O sea, la herramienta lo pide. Como cuando les digo, les voy a decir, tienen 1 minuto para expresar tal idea, ¿sí? Eso también hace parte de lo que Juan Fernando anotaba, la asertividad en el lenguaje, la concreción, ¿sí? Entonces, es la primera condición. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, tenemos la entrada. Recuerden que esto se llama una entrada o pestaña. Entonces, en esta entrada que se llama diagnóstico, ¿sí? Tenemos el planteamiento de la actividad. Ya miramos el modelo, el profesor. Hay un equipaje, unas que usted tiene y hay también unos elementos que hemos ido hablando en esta sesión y en las anteriores. Entonces, ya hicimos el pequeño foro, pues el foro, pues rápido, socialización para que tengamos más elementos. Lo que ustedes hablaron ahí, lo van a estructurar como comentario. Entonces, en la parte inferior, se está viendo aquí, hay un lapicito, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven acá en la parte inferior? Entonces ahí dice, usted le pone encima y le dice editar comentario. Entonces yo le doy donde dice no hay comentarios y le digo doble clic. Entonces ahí, vamos a ver, me abrió donde dice publicar un comentario. ¿Cierto que sí? Entonces, y me está diciendo que en este momento no hay comentarios. Yo voy a hacer el primer comentario. Acá dice, no sé si alcanza a ver porque está en gris, introduce tu comentario. ¿Sí lo vemos o no? Sí, sí. Bueno, entonces yo le coloco aquí. Entonces me está diciendo que ponga mi nombre, Oscar Fernando. Lo voy a hacer para explicar, López, ¿cierto? El grupo, yo no voy a colocar el grupo, voy a colocar profesor. A colocar profesor, el código no, entonces estoy colocando el nombre. Ustedes colocan el nombre, el grupo, recuerden 01 Medellín y su documento. Digamos que el documento, bueno, por esta vez no pongamos con que colocamos el nombre y el grupo. Listo. Entonces, pongo el nombre y digo, buenos días. Me estoy dirigiendo a todos. Recuerden siempre, ¿cierto? Buenos días. ¿Está viendo lo que estoy copiando? Sí, señor. Sí, profe. Buenos días, estudiantes del grupo 01 de Medellín. Listo. Punto. Ya lo saludé. Yo siempre debo de mirar que lo que copié esté bien. A mí me pasa mucho que las teclas, tengo los dedos en el celular, se me van letras que son, o a veces copio rápido. Entonces miren que ahí siempre, todo lo que van a mandar a publicar, revisen. Otras veces, de manera desafortunada, los correctores automáticamente te cambian palabras. Entonces, por favor, lean. Yo ahí corregí Medellín, ¿cierto? Entonces, a partir de este momento, miren, y hasta el martes 24 de agosto. Confírmeme alguien allí si el martes próximo es 24. Deben, deben Sí, es 24. Hacer sus comentarios 24. en este espacio. ¿Por qué puse el 24 y hasta qué horas entonces es? ¿Quién me recuerda eso mientras voy copiando aquí? 11:59. Sí, a esa hora se termina el día. Nos ahorramos que sea a las 6, que sea a las 7, que sea a las 12. No. Entonces ya saben ustedes que como ya lo dijimos, ¿sí? Vamos a precisar aquí de 2021, ¿sí? Entonces, de 2021, deben hacer sus comentarios en este espacio.
coma. Tengan en cuenta las instrucciones. Pongamos un paréntesis aclaratorio que incluye valorar y referirse a los comentarios de al menos 2 compañeros. Entonces, que incluya valorar y referirse a los comentarios de al menos 2 compañeros. Voy a poner aquí una frase que se me ocurre. Ánimo a participar efectiva y oportunamente. Punto. No lo voy a firmar porque arriba me estoy identificando, ¿cierto? Bien, reviso mi contenido, lo estamos viendo allí, ¿cierto? Le voy a dar un espacio aquí para que se distinga mi nombre y le voy a dar un espacio aquí desde que saludo. Y voy a buenos días, estudiantes del Grupo 01 de Medellín. A partir de este momento y hasta el martes 24 de agosto de 2021 deben hacer sus comentarios en este espacio. Tengan en cuenta las instrucciones que incluye valorar y referirse a los comentarios de al menos 2 compañeros. Ánimo a participar efectiva y oportunamente. Listo. Tengo listo mi comentario. Ahí lo estoy haciendo en directo pues con ustedes para que vean cómo se hace. Y aquí hay un cuadro azul que dice publicar. Entonces le doy publicar. Ya. Vamos a ver si me lo muestra aquí. Entonces ahí me mostró cómo quedó. Bueno, ahí se quedó cuando se ha publicado tu comentario. Vamos a mirar entonces, me va a devolver. No hay comentarios, publicar, entonces me devuelvo acá, voy a retroalimentar el blog, permítame, yo lo alimento, ¿sí? Y vuelvo y comparto con ustedes porque debo haber salido del compartir, ¿sí? Entonces voy a compartir, ahí me tocó salirme porque abre una ventana emergente y el Meet, la plataforma, no siempre, esas ventanas emergentes no las comparte, pero voy a comprobar. Cada que ustedes suban algo al Dropbox o al blog, van a verificar con el tiempo suficiente que sí esté publicado. Entonces me voy a ir, entonces yo voy aquí a la parte inferior, entonces ahí dice, hay un comentario, ¿sí lo ven en pantalla? Sí. Entonces le doy doble clic y abro y digo, aquí está el comentario del profesor, mire, fue publicado el 18 de agosto y sale la hora, a las 7:45 de la mañana, mire, entonces ahí está. Aquí en adelante, cada quien tiene como... Ahora, hay una opción que cada configuración de cada computador le dice comentar. Si no, simplemente, si no comenta inmediatamente debajo del comentario de cada uno, o sea, lo anida ahí, usted puede decir, hace otro comentario abajo donde diga, me refiero al comentario del compañero Jeremy, considero, ¿cierto? Y no es decir, está muy bueno, lo felicito, qué berraquera, no, sino que con argumentos usted complemente. Algo así, como cuando estamos discutiendo. ¿Es claro lo que vamos a hacer? Profesor. Ahora sí, los 2 compañeros, Jeremy y ¿quién fue quien preguntó? Está clara, ahora sí está la respuesta de lo que la inquietud que tenían en ese momento. ¿Sí? Quiero. Pues, pero por mi parte, usted nos dijo que la invitación solo se puede usar una vez. Sí. Entonces, para uno volver a ingresar al blog, ¿cómo es? Porque ¿Y qué le pasó? ingresar por el mismo enlace y no me dio. Es que no le da por el mismo enlace y la invitación no. Tiene que me debe solicitar otra invitación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Durante el día de hoy, ¿sí? Y durante la semana, en el grupo de WhatsApp dice, por favor, otra invitación. Pero pues tengan en cuenta que no es la cantidad de invitaciones, no, es que lo haga bien. Para eso voy a exponer. Quiero verificar para pasar a ese tema, lo voy a hacer rápidamente. ¿Me hice entender con la actividad? ¿Es claro para todos? La actividad, subir el comentario. Ya vamos a hablar de cómo ingresar al blog o qué hay que tener en cuenta. Va a ratificar lo que dije la semana pasada. Entonces, claro para todos, respondí a la pregunta de entonces dónde se monta el comentario, cómo es ese comentario. Ya hice un ejemplo de un comentario. Juan David. Entonces en este trabajo no se puede hacer en Word primero. Y Sí, claro. subirlo. La idea es hacerlo en Word y él le permite copiar y pegar. Ah, Pero no es subir un archivo de Word. Usted al blog no puede subir un archivo. Usted hace como yo hice, directamente digita ahí el comentario. Pues es que es mejor que lo hagan ahí porque Pero, por lo que dice el profesor del espacio que deja ahí para copiar. pero ¿qué pasa cuando lo hago ahí directo y no lo he planeado bien? Me extiendo y él me dice, no le permito y me borra lo que tengo hecho. Entonces me toca volver a redactar, ¿cierto? Entonces sugerencia es que lo haga primero en Word y a partir del Word empiece a transcribir ahí o empiece a cortar y pegar. Y tiene la otra que limita el número de palabras.
Entonces él le está diciendo sea concreto. Juan David, ¿algo más? ¿Tienes toda la mano levantada? O ya, bueno. Entonces, quiero verificar, ¿está clara la actividad? Sí, profesor. Sí, Bueno, profesor, claro. vamos a seguir explorando el blog. Quienes ya ingresaron y quienes no, en el Dropbox también está este material, pero la idea que yo estoy haciendo es motivar a que consulten. Entonces, en la otra unidad que se llama el proceso de comunicación, a ver si es ahí, perdón, en la que se llama formación e interacción comunicativa, ¿sí? Hay unas lecturas. Entonces, la unidad 2 del blog y la carpeta 2 de Dropbox, ahí tenemos unas lecturas. Entonces, miren las lecturas. Funciones de los signos. La voy a abrir, miren. Tiene 2 páginas, 5 páginas. Es un documento que le recuerda, hombre, que uno cuando hace una pregunta en español, uno debe de abrir el signo y cerrar el signo. En inglés no se utiliza abrir, en inglés solamente se pone al final el signo, entonces le está recordando el punto y coma, y lo encontré muy apropiado como resumen y como para cuando estemos escribiendo. Comprensión lectora, 2 páginas, miren, y me voy a referir a ello en próximas sesiones, pero esto les refuerza a ustedes, ¿sí? Construcción no, todavía no. Límites de un ensayo, no. Vamos acá, acá. Espérenme, yo miro dónde están. Aquí, donde dice cómo escribir bien. Entonces, unos tics, unos resúmenes que yo hice. ¿Sí? Cómo escribir bien. Eso le sirve a ustedes. El poder de la palabra, decálogo de la buena comunicación, el arte de la conversación, intervención en público, improvisación. Son las lecturas recomendadas. Escuchen, recomendadas. Por favor, las leen. Pero ni voy a hacer examen de ellas, ni se crea entonces, ay, el profesor dejó 10 lecturas. Uy, qué cantidad. No, pero quiero que las lean, por favor. Ahora, no voy a evaluar la lectura, pero voy a evaluar después con los ensayos, el desempeño, porque esas lecturas les dan a ustedes mucho más pista. Entonces, bien juiciosos a leer, pero quiero aclarar sobre todo eso. Que es que en contexto el profesor dejó una cantidad de lecturas, no, y la gente termina hasta quejándose, no. Estoy diciendo que la dinámica del curso es para que empleen su tiempo y entonces estoy recomendando las lecturas. Que no las pudo leer, hombre, pues que las leyó, mejor, mucho mejor, y se va a dar cuenta que todo lo que hacemos en el curso, con esa lectura usted va fortaleciendo. ¿Me hice entender entonces con las lecturas recomendadas en dónde están y cuáles son las lecturas? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces señor. vamos a volver acá al curso para que vamos finalizando. Vamos a volver a la agenda del día de hoy, ¿cierto? A ver cómo vamos con los temas y para que, le repito, vamos cerrando. Entonces, ya vimos la experiencia del curso, el video, el modelo pedagógico, e hicimos el foro, asignamos la tarea, las lecturas recomendadas. Entonces me faltan los instructivos para aceptar invitación al blog. Entonces voy a plantear aquí los instructivos y se los voy a mandar al WhatsApp, ¿cierto? Para que los ejerciten. Entonces, primero, voy a compartir aquí en pantalla un tutorial para acceder a la invitación. Son tutoriales muy cortos, ¿sí? Cuando digo muy cortos, y son tutoriales que no los hice yo los encontré en la red. Entonces voy a dejar de presentar aquí y voy a compartir la pantalla rápidamente. No los vamos a mirar acá todos, los voy a referenciar y se los voy a mandar. Entonces, espérenme un segundo. Acá yo comparto pantalla y entonces, espérenme, yo miro dónde está. A ver, yo miro dónde está. A ver. Espérenme que no. A ver. Espérenme, yo miro acá. A ver, espérenme, a ver, yo miro acá. A ver. Yo miro acá. Bueno, espérenme que esta usabilidad. Entonces, voy a compartir YouTube. A ver, espérenme acá. Entonces, hay momentos en donde pese que hago esto todos los días, sí me alcanzo como a perder. Bueno, entonces en YouTube está este tutorial. Lo estamos viendo en pantalla. Sí, ahora sí. Bueno, entonces miren el tutorial, mire. Entonces, dura poco incluso, vea. Revisar la bandeja de entrada de su correo. No, entonces espere, comencemos comencemos por donde es. Entonces, se llama tutorial para aceptar invitación de un blog. Mírenlo ahí.
Entonces, todo ese tutorial me indica cómo aceptar esa invitación, ¿cierto? Entonces, voy a nuevamente a compartir. Espérenme que aquí se me fue. Voy a compartir, pero entonces voy a compartirles en este momento en el WhatsApp, incluso quienes no estén en la clase, se hayan desconectado, no hayan llegado hoy, van a tener la posibilidad de ver entonces, si ven la grabación de la clase y ven en el grupo de WhatsApp esta información, entonces van a tener esa oportunidad, ¿cierto? Entonces, ahí ese es corto, pero en los que son más largos, lo van a ver ustedes allí, ¿cierto? Entonces, espérenme, entonces miremos acá. Espérenme, yo de una vez hago lo del grupo de WhatsApp y eso complementa la clase. Entonces tenemos lectoescritura, perdón, contexto comunicativo 01. Entonces, por favor, a medida que yo vaya poniendo los enlaces, me van diciendo, primero que sí llegaron, claro, y después me dicen, sí, sí, abre, es el mismo que mostró, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo rápido, pues, cuestión de tiempo. Voy con uno segundo que se llama tutorial para aceptar otro tutorial. Entonces lo voy a mostrar en pantalla, ¿sí? Lo voy a mostrar este segundo, al menos para que sepan cuál es, y lo voy a poner en simultánea en la clase, ¿cierto? Entonces, mírenlo acá. Entonces acá. Con Grammarly puedes escribir en inglés. Miren, ahí hay un comercial, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo que corre y vamos a Es mirar. rápido y confiadamente. Controla tus correos, documentos y mucho más, sin retrasos. Bueno, saltémonos el anuncio. Mire, acceso a un blog aceptando la invitación recibida. Miren, bien lo tienen. ¿Lo estamos viendo? Sí, señor. Bueno, ya les voy a poner esa dirección y ese sitio para que también lo tengan ahí en el WhatsApp, ¿cierto? Para todos. Entonces, simplemente con el tiempo, usted lo mira, coge su invitación, quien requiera que... Listo. Bueno, se llama igual, pero son dos. Bueno, vamos a un tercero. Error en la invitación de Blogger. Espérame, a ver, yo miro. Entonces, vamos a mirar más orientaciones. Entonces voy a poner aquí la orientación. Acá, espérenme, voy a poner esta acá como tutorial para que ustedes también se orienten. Lo voy a poner a rodar. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí lo estamos viendo en pantalla? Muy bien, sí está en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Aquí le explica por qué se dan es un sitio donde lo orientan, el sitio de la aplicación. Entonces lo voy a colocar igualmente en pantalla, ¿sí? Ese último no tiene nombre, pero hace parte de lo mismo, ¿cierto? Es de la comunidad de Blogger. Y entonces, ¿sí? Bueno, ahí tienen tutoriales. Voy a ponerles también una presentación de PowerPoint que elaboró uno de los compañeros de la licenciatura, pero de la sede Bajo Cauca. Él comenzó como ustedes a decir, hombre, pero esto no me deja entrar, hombre, pero me rechaza la invitación. Y dijo, hombre, yo no me quedo con esta, o sea, yo hasta que lo logre. E hicimos 2 asesorías, él participó y logramos que él hiciera una presentación de PowerPoint donde hace su propio tutorial. Entonces también se los voy a poner como presentación de clase para que lo miren. Esto no es fácil. Cuando digo que no es fácil no sale a la primera, ¿cierto? ¿Sí? Es con paciencia. Ahora, a algunos les entrará de una vez esa invitación, vale, o por el equipo, porque han tenido experiencias previas. Otros se van a demorar un poco más, claro, pero no se angustien por eso ni se desanimen. Volvemos al tema del equipaje. Todos los equipajes son diferentes. Como son diferentes, entonces los equipajes, entonces todos van a tener diferente dinámica para hacerlo. ¿Qué les estoy pidiendo y qué los estoy motivando? A que lo hagan y aprendan. Entonces ya miramos las lecturas recomendadas, los instructivos, cumplimos con la agenda. Miren la pregunta acá, la que hicimos el debate. Las lecturas recomendadas están los nombres acá para acá y los busquen a Dropbox y en el blog. Allá también están los nombres. Actividades o pendientes. ¿Quién por favor lee para todo el grupo las 2 actividades, 3 que hay pendientes? Repito, ¿quién nos colabora haciendo esta lectura? Carlos Mauricio, adelante. Te pido el favor que lo hagas tú.
Listo, profe. Actividades, tareas pendientes. Sondeo inicio del curso. Comentario, comunicación, educador y TIC. Comentario en blog. Revisar o preparar lecturas recomendadas. Muy bien. ¿Es clara las actividades que nos quedan pendientes? Ahí se las estoy recordando. Sí, señor. La próxima clase, ¿qué veremos? Continúe, Carlos, leyendo lo que veremos la próxima. La próxima clase veremos estructuras del ensayo, relaciones textuales, oraciones, inferencias. Muy bien. Reitero, asesorías y acompañamiento todos los martes de 7 a 8 de la noche. Cada estudiante haciendo uso del espacio creado en WhatsApp para el grupo de clases debe solicitar su turno de asesoría durante el día lunes hasta las 23:59. ¿Para qué? Para yo programar la agenda del otro día. Si nadie se apunta a la asesoría, no hay problema. Esto hace parte de su trabajo independiente. Si hay dos personas, dos personas. ¿Cómo lo hacemos? A través de del Google Meet. Yo no le digo a través del grupo de WhatsApp cuando usted me pide, sí, cuente con la cita. No, usted está pendiente entre las 5 o 6 de la tarde de ese día, de ese martes, del martes para cual haya pedido la asesoría, que le llegue a su correo la invitación, así como a la clase, como en la clase, y simplemente nos conectamos a la hora. Eso es lo que tengo para el día de hoy. Son las 8 en punto. ¿Alguna pregunta? ¿Apreciación? Profe. Sí. Es que a mí, yo ahorita intenté entrar al Blogger y con el correo de la universidad no me dio. Me metí con otro y sí me dio. Sí, pero ¿sabe qué pasa con el otro? Que es que usted está haciendo uso de una cuenta predeterminada. Pues sí, entró, pero seguramente el blog de aquí a mañana lo va a sacar, porque el blog reconoce y yo lo configuro para que solo participen personas de la Universidad de Antioquia, con la cuenta de la Universidad de Antioquia. No, yo creo que esto va a ser un problema para mí. Bueno, pero si algo, yo le escribo. apreciación neurolingüística, Brian. ¿Usted por qué predispone ya y dice que va a ser un problema sin que todavía sea? No. Porque es que lo he intentado muchas veces y no me entra. No, entonces lo intenta hasta que lo logre. Primero, lo logra, el logro, la motivación. Segundo, no diga desde ya que va a ser un problema, porque si es un problema, no. ¿Cierto? Es neurolingüística. No soy capaz. Se va a caer. Pum, se cayó. No. Bueno, profe, Lo usted ya invito nos a que haga el envió intento. ¿Qué pongo yo de mi parte? Yo lo acompaño. Yo le mando esa invitación las veces que quiera. Le estoy dando los tutoriales. Le voy a poner el tutorial para que sea un aprendizaje nuevo para usted. Y para si tenía dificultades, tenga la satisfacción de haberlo logrado cuando lo logre. Brian, ¿qué más? ¿Qué más me vas a agregar? No, lo de la invitación, pero usted ya dijo que no la envió. Lo hacen lo hacen en el WhatsApp y yo ahí mismo no la hago, sino que yo reúno. Ahora, por ejemplo, tengo otra cosa, otro compromiso. Entonces, durante el día yo les. Ahora, ¿qué brindo yo para que eso no sea un problema, como dice Brian? No. Las veces que haya que mandar la invitación, créanme que yo la envío. Si hay asesoría, yo lo hago. ¿Vale? Comentarios. Más comentarios. Juan Fernando todavía está por allí o ya se retiró. Ya se retiró. Juan José, ¿qué te llevas? Bueno, Juan José, antes de Juan Fernando. Juan José, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Pues no, pues muy buena, muy acertada. Pues sí, con ese video que nos mostró de que los compañeros que se llevan de esta clase y también pues y nosotros que también nos vamos a poder llevar de esta clase, profe. Muy y bien. sí, muy buena y muy acertada, la verdad. Bien. Juan Fernando. Pues yo me llevo primero que agosto se escribe con minúscula. A no sé qué y por qué. Y además de eso, el tema de las habilidades para la educación virtual. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Vas a agregar algo, Juan? No. ¿Alguien más? No, profe, que fue muy interesante ver las experiencias de estudiantes que ya han cursado el curso, pues que ya han cursado este programa, y de la importancia de las habilidades comunicativas a la hora de ser educadores físicos. Muy bien. Todo dentro del contexto del aula. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, les deseo un resto de día agradable. Ya nosotros hicimos parte de la tarea, 2 horas del día.
quienes trabajan con una jornada de 8 horas, bueno, ya tenemos 2, ya le aportamos al mundo una parte a nuestro proyecto. Otros algunos a iniciar jornada laboral, otras clases, pero ya este día inició con una tarea bien hecha, con un curso. Les deseo el resto de día, que apenas comienza, pues ya está saliendo el sol y demás, bien agradable, bien productivo, un resto de semana. Nos vemos en 8 días. Cuídense mucho, ¿sí? Por favor. Y aquí estaré entonces para ustedes. Voy a detener la grabación.